Nos hemos trasladado hasta Turín porque en menos de 24 horas esta puerta se va a abrir para revelar un gran enigma, la Sábana Santa de Turín. Ha habido mucha polémica a partir del año en el que la síndone fue restaurada. No se sabe cómo ha quedado desde que se llevaron a cabo esos remiendos. La polémica está servida. Miles de fieles van a estar ante estas puertas mañana. Se espera que vengan más de 2 millones de personas de todas partes del mundo para ver qué se esconde detrás de ese lienzo que todavía sigue plantando cara a la ciencia del siglo XXI. El pasado 9 de abril, la ciudad de Turín se vio invadida por cientos de medios de comunicación. La cita, contemplar la reliquia más enigmática de todos los tiempos. Guiados por un entramado de galerías antiguas y estructuras modernas preparadas para los millones de peregrinos que se esperan, nos íbamos acercando a nuestro objetivo, como si de un camino iniciático se tratara. A pocos metros de la puerta de entrada a la Catedral de San Juan Bautista, las autoridades nos detuvieron. Voluntarios del ejército de montaña, ataviados con pintorescos sombreros acabados en plumas, intentaban agruparnos y poner calma, pero el nerviosismo se palpaba entre los compañeros que revisaban sus cámaras y objetivos, ansiosos por tomar la mejor imagen. Estamos a la espera, dentro de pocos segundos vamos a contemplar la Sábana Santa, la síndone. Cientos de periodistas venidos de todas partes del mundo se han concentrado aquí. Nos están dando instrucciones, pero es tanto el tumulto que se ha creado entre los periodistas que no sabemos lo que nos quieren decir. Solo sabemos que nos van a mostrar en exclusiva el rostro del que puede ser Jesús. Superados los tornos de acceso, entramos a una sala oscura. Una gran pantalla se iluminó y comenzó un vídeo de presentación de la síndone, donde se informaba sobre los principales puntos en los que debíamos fijar la mirada. Por fin, llegamos al altar donde, a más de 2 metros, sobre un gran marco horizontal, había sido colocada la reliquia. Debajo de ella, 2 jóvenes ataviados con sus mejores galas militares velaban por la sábana. Frente a ella fuimos conscientes de que la síndone había cambiado tras la restauración a la que fue sometida en el año 2002. Miré a mis compañeros y vi en su rostro la misma sorpresa que yo sentía. El lienzo que contiene el cuerpo de un hombre brutalmente golpeado aparecía claro, perfecto, con la sangre resaltando de manera casi real. Los periodistas poco a poco fueron dejando el camino libre. Nosotros, como hipnotizados por el hombre de la sábana, nos resistíamos a irnos sin ver más de cerca su rostro. A través del visor de las cámaras se revelaban detalles insólitos, impactantes, rasgos faciales que nos producían una mezcla de inquietud, paz y sobre todo pesadumbre. Se trataba de un hombre torturado hasta la muerte. Más detenidamente nos fijamos en que la tela había aumentado unos centímetros tras la restauración o mejoramiento, como le gusta llamarlo a Giuseppe Ghiberti, custodio de la Sábana Santa. Nel 2002 il Papa concesse il permesso di fare. En el 2002, el Papa concede el permiso para hacer una revisión sobre el estado de conservación de la síndone. Anteriormente, se habían extraído algunos elementos externos, un borde de algodón cosido y también 2 tiras de plata que la sujetaban cuando se exponía al exterior. En julio del 2002 tuvieron lugar los trabajos de reparación. La síndone estaba gravemente dañada como consecuencia de un incendio en 1532. Fue reparada por las monjas clarisas de Chambéry ante la presencia de un cardenal que había sido enviado por el Papa para controlarlo todo. Siempre pensando que la síndone dañada por el incendio fuera exactamente la de siempre y que la labor de reparación fuera hecha correctamente. Un detalle llamó poderosamente nuestra atención. Los cámaras y fotógrafos estaban utilizando luces y flashes. En otras ocasiones nos habían prohibido terminantemente usarlos. Tras la restauración, ¿la luz directa no afecta al lienzo?
Muchas eran las dudas que rondaban por nuestra mente, pero lo cierto es que en el silencio del templo, contemplando al hombre crucificado a solo unos pocos centímetros, un escalofrío recorrió nuestro cuerpo. Justo detrás de mí se encuentra la sábana santa. Por fin la hemos visto después de la restauración en el año 2002. Es una muestra de un cuerpo cuya parte frontal y cuya parte trasera se puede ver perfectamente. Nos han impactado las imágenes, sobre todo de los latigazos, de las heridas que se pueden contemplar ahora muchísimo mejor. Una sábana santa que sigue mostrando para los fieles el cuerpo de Jesús de Nazaret. Para la ciencia todavía es un enigma, no se ha pronunciado al 100%. Hay nuevos experimentos, hay nuevas técnicas que se pueden aplicar en la sábana santa sin dañarla. Está también la polémica de que Hitler la estaba buscando y por eso fue escondida. Lo que es cierto es que todavía la sábana santa sigue removiendo conciencias. El recorrido por Turín nos llevó a buscar las primeras fotografías que se realizaron sobre la sábana santa. En un antiguo palacete se exponían las imágenes que Secondo Pia, un reconocido abogado y fotógrafo, había tomado con su primitiva cámara de madera. Pia fue el elegido para llevar a cabo tan insólita tarea, aprovechando que la Casa Real de Saboya, antigua propietaria de la reliquia, iba a exponerla con motivo de la boda de Vittorio Emanuele III. 28 de mayo de 1898. Son las 11 de la noche. Secondo Pia tiene la última oportunidad de fotografiar la sábana santa. Apunta con su cámara y dispara. Inmediatamente las placas fotográficas son llevadas a su laboratorio. Las mete en distintas soluciones y de repente se queda aterrado. Ve un rostro en negativo, el del hombre del Santo Sudario. A partir de aquí la polémica. Esas fotografías no salen a la luz hasta muchos meses después. Hay quien dice que las ha manipulado, que las ha trucado. Otros, en cambio, confían en Secondo Pia. ¿Hay fraude? Descubriremos a lo largo del reportaje qué pasó con esas fotografías y cuál fue su polémica. Solo el tiempo y las nuevas tecnologías darían la razón a este hombre que tuvo el privilegio de ser el primero en contemplar el rostro de quien pudo ser Jesús de Nazaret. Y es que a lo largo de los años la tela ha sido estudiada por decenas de científicos de diversos ámbitos. Uno de ellos es Pierluigi Balma Bolone, que pudo analizarla a fondo y encontrar en ella, entre otras cosas, sangre humana. He sido el único al que se le permitió en el año 1978 al quale sia stato concesso di prelevare dei fili, extraer unos hilos y así poder examinar directamente si era sangre. se vi era del sangue, Y la respuesta ha sido positiva. Así como de qué naturaleza era esa sangre. Y era y es sangre humana. El grupo sanguíneo era importante. Hoy no lo es tanto. Con esos restos de sangre iniciamos los análisis del ADN. Teniendo el ADN de la sábana santa, se planteó la posibilidad de poder clonar al hombre cuyo líquido vital impregna el lienzo. Pero la tecnología de hoy en día no nos permite leer una cadena genética incompleta. Sin duda, la prueba científica que más polémica ha causado a lo largo de la historia de la síndone ha sido la del carbono 14. Un análisis que para algunos demostraba que la reliquia era una falsificación medieval y para otros un sistema erróneo de datación. Hoy se tiende a infravalorar los resultados del radiocarbono. Se dice que no fueron realizados correctamente por una serie de elementos ajenos. Tutta una serie di elementi di contorno. Io ritengo però che i tre laboratori... Pienso que los tres laboratorios que realizaron los análisis hicieron lo correcto para la época en la que dichas pruebas se llevaron a cabo. Hace 2 años, el Dr. Ramsey, que es el actual director del laboratorio para estos análisis en Oxford, y el que ha sucedido al Dr. Tait, que llevaba los trabajos directamente en Oxford contemporáneamente, respondió a preguntas en una entrevista en relación a si él mantenía intocable ese resultado, y respondió no.
quel risultato e ha risposto no. Continuamos nuestro periplo hablando con los diversos indonólogos sobre algunas de las últimas noticias que habían salido a la luz. ¿Qué había de las monedas halladas en los ojos del hombre de la síndone? ¿Es cierto que se descubrió un nuevo rostro en el reverso de la tela? ¿Intentó Hilder hacerse con el lienzo sagrado? Cuando se ha quitado la tela de Holanda, que fue cosida debajo de la síndone en 1534, ha sido posible ver por primera vez la parte trasera de dicha síndone. En cuanto a esa parte de atrás, hay manchas de sangre, ya que la sangre al fluir ha pasado a través de la tela y ha llegado a la parte opuesta. Pero no tiene absolutamente ninguna marca de imagen. Regresamos de Turín, la ciudad donde las fuerzas del bien y del mal se entremezclan, llenos de una extraña sensación. Nuestra mochila volvió cargada de dudas, de preguntas sin respuesta, de promesas sobre futuros análisis, de apuntes hechos a vuelapluma en nuestros cuadernos de campo. Lo que sí sabemos es que una extraña irradiación, una fuerza no medible, no estudiable, no comprensible, sigue envolviendo al hombre de la sábana. Esta es la crónica de lo que nos sucedió en Turín. Unos días apretados de acontecimientos y nuestra obligación mostrarles lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo. Ahora cada uno puede extraer su conclusión. Pero desde luego el viaje estaría incompleto si no iniciamos un recorrido por lo que es la sábana. Y vamos a hacerlo con especialistas científicos, con periodistas, con expertos en la historia. Y creo que vamos a aprender todos mucho, porque esta sábana, sea lo que sea, desde luego es uno de los grandes iconos de la humanidad. Vamos a intentar desentrañar un poco sus misterios. Primera fase de este viaje, delante de este lienzo en escala 1:1, exactamente como es, que impresiona estar aquí, se lo aseguro, es César Bartagil, físico, científico, que se adentró también en los secretos de la síndone. César, bienvenido. Muchas gracias, de verdad. Bueno, primero tenemos una sábana que tiene 3 tipos de cosas que de inmediato todo el mundo tiene que memorizar, ¿no? 3 cosas claves en la sábana santa. Efectivamente, pues lo que contemplamos aquí, lo que más llama la atención, que son esta línea de manchas oscuras, son quemaduras, aquí y allí, quemaduras producidas en el incendio de 1532. Pero esto no es lo que más nos importa, porque por esto nos ha hecho famosa. Se ha hecho famosa porque después también tiene una figura, que esta es la parte fundamental, que es el rostro, todo lo que es el pecho, las manos aquí cruzadas sobre el pubis, las piernas, las rodillas y los pies. Y sobre esa imagen enigmática, pues está salpicada con regueros de sangre. Regueros de sangre que son los típicos de haber sufrido una coronación de espinas, una crucifixión con clavos en manos y pies y una lanzada en el costado. Entonces, estas son las 3 tipos de señales básicas que tiene las quemaduras, la imagen enigmática y lo que es sangre. Carmen, tú estás en la otra parte, la más desconocida de la sábana santa. Es más, muchas personas creen que solo es esto, incluso el rostro. Es la parte dorsal del hombre de la sábana y que también tiene información interesantísima. Tiene información muy curiosa. Fíjate, aquí tenemos la parte de atrás de la cabeza, tendríamos la nuca con las manchas de sangre, incluso una coleta que parecía que llevaba el hombre de la sábana santa. Vemos la espalda que está completamente llena de latigazos. Se cree que unos 120, según han contado los expertos que han podido analizarla in situ. Y también tendríamos laceradas con esos latigazos que sufrió el hombre de la sábana santa, las piernas e incluso los pies, que debían estar superpuestos uno sobre otro al ser clavados con un único clavo de hierro que fue quien los perforó. Tendríamos la imagen frontal y la imagen dorsal de un hombre de aproximadamente 1,81 m de altura. Que era una altura considerable en la época. César, una cosa más. La gente cuando escucha la palabra sangre, ¿es sangre real? ¿Sabemos algo de esa sangre a día de hoy? Sí. Esto, digamos, es una de las pocas cuestiones que se han cerrado sobre la sábana. Que hay muchas cuestiones abiertas, pero la sangre que está en las heridas costó mucho el determinarla. Tuvieron que llevarse las muestras al laboratorio y en 1979, 1980 consiguieron determinar que aquello era sangre.
y sangre además, sangre humana del grupo AB. Ese tema al principio en el primer intento no se consiguió porque evidentemente es muy antigua, muy deteriorada, pero después con las mejores técnicas y los mejores especialistas, Adler y Heller en Estados Unidos y Baima Bolone en Italia, determinaron ya definitivamente que efectivamente que no era otra cosa, que todo apuntaba a que era sangre y además sangre completa, porque aquí por ejemplo en el borde de esta llaga está el suero después de haberse coagulado. Y allí también, en aquella mancha del costado, también tiene edema pulmonar. Esa es sangre post-mortem, esta es sangre vital, porque ha surtido del cadáver de la persona, del individuo, cuando estaba todavía en vida, como las de la cabeza, de la corona de espinas. Entonces, está la sangre donde tiene que estar, con un realismo, este 3 que hay aquí, eso que ningún artista se le ha ocurrido, evidentemente, porque eso corresponde a fruncir la frente, las arrugas del dolor que estaba sufriendo, entonces la sangre iba acumulándose en las arrugas. Ese realismo es lo que convenció al doctor Pierre Barbet de que esto evidentemente tenía que haber envuelto un cadáver. Más cosas. Se habla de un golpe en el rostro, que tendría una conexión con la historia, César. Se habla de marcas en el hombro, de llevar algo muy pesado. Cuéntanos. Pues sí, aquí por ejemplo tiene el pómulo hundido y la nariz justo al comienzo del cartílago. Hay una discontinuidad que se ve muy bien cuando esta imagen se hace en relieve, se le saca la información tridimensional, como que tuviese ahí justo un palazo en pleno rostro. Sí, pues ahí parece que correspondería con los maltratos que tuvo en el juicio Jesucristo, según cuentan los evangelios. Y luego, por lo que me dices de las marcas de la espalda, aquí tiene un edema, un moratón, y allí en el hombro otro, como si hubiese cargado con algo así pesado y más bien horizontal, que corresponde a llevar los brazos en cruz atados a los bordes del patíbulo, del madero transversal de la cruz. Por ejemplo, hay algunas cosas que enseguida saltan a la luz, Carmen, y es que hay proporciones anatómicas que no parecen muy normales. Estarán viendo ustedes ahora mismo brazos extraordinariamente largos, por ejemplo. Y otras cosas que a simple vista no se pueden ver, como la tridimensionalidad, que eso se consigue ver por primera vez gracias a Jumper y a Jackson, que con el VP8, un instrumento que habían utilizado incluso para la superficie de Marte, para coger imágenes, pues en la Sábana Santa utilizan ese instrumento y lo que consiguen es ver una imagen tridimensional. Eso dice muchas cosas. Dice que un cuerpo humano ha estado en contacto con esta tela, que además no todas las partes tocan de la misma forma. Por ejemplo, la nariz, que está más elevada siempre, va a estar más cercana que la boca a la sábana santa, a la sábana en este caso, al lienzo. Eso hace que entremos en una era de investigaciones tremendas, porque no solo no hay pintura alguna, que ese es otro de los temas importantes. No se ha encontrado una sola cerda de lo que podría ser un pincel. La sábana santa no es una pintura, es una especie de quemazón que ha dado un color como cobrizo, y esa imagen, esa impronta de un hombre ha quedado reflejada, no se sabe la forma todavía, en esta tela, en este lienzo. Todavía la Iglesia, nos lo ha declarado en varias ocasiones, cree en una radiación, en una especie de energía que sale de un cuerpo muy especial y impregna la sábana. Por el contrario, muchos afirman que es un enorme fraude, un ingenioso fraude del medievo. Yo creo que como estamos ya tocando temas absolutamente sensibles y casi milimétricos, qué mejor que pasar a esta zona de aquí, acompañadme, porque yo creo que nos vamos a hacer una imagen casi perfecta de lo que puede ser, pasad por aquí, porque vosotros vais a, de alguna forma, manipular este cuerpo, que sería una reconstrucción casi exacta de lo que es el cuerpo, el hombre que está ahí en la síndone. Hablabais de cómo pudo irradiar, si es que irradió, y cómo pudo ser envuelto. Muchas personas están preguntándose exactamente eso. Bien, ¿cómo estaba la sábana santa? Esto se ha contado pocas veces en televisión, físicamente. ¿Cómo ocupaba su cuerpo y por qué quedó la imagen como quedó? Vamos a ver, el problema de cómo estaba envuelto, yo no lo he resuelto, ni sé seguro que lo haya resuelto nadie. O sea, yo tengo una aproximación, pero me paro en un determinado momento porque no sé seguir. Lo que tenemos aquí, efectivamente, he intentado seguir las mejores conclusiones de todos los que han intentado determinar cómo estaba la postura del hombre de la sábana. Aquí, antes de
pasar a hacer lo que es el envolverle, pues lo tenemos con una especie de corona de espinas, pero más bien un casco, ¿no?, que es el que produjo las heridas en todo lo que es el contorno. Que César, hay otro detalle importante. La sábana, como en muchas cosas, va a dar detalles que no han sido muy seguidos en la iconografía o en el arte. Todos imaginamos a Jesús de Nazaret, evidentemente, con una corona de espinas, pero las marcas de la sábana indican que era una especie de casco. Sí, no era una diadema, sino que era una especie de mitra, que era lo que para entonces era más típico como una corona de rey, ¿no? Esto lo tuvo probablemente en la cruz, lo tuvo hasta la cruz, pero evidentemente al morir se lo retiraron, y no sabemos qué podría pasar con ello, porque bueno, también hay quien dice que se ha conservado. Al estar todavía en la cruz, porque estaba emanando por nariz y boca edema pulmonar, y eso no se podía perder, en un contexto por lo menos judío, había que enterrar al cuerpo íntegro, y la sangre forma parte esencial del cadáver. Luego habría que intentar que no se perdiese, que no cayera a tierra. Entonces, estando todavía en la cruz, se le puso el sudario, que está en Oviedo, se le hizo una capucha, se le mantuvo así, lo estoy resumiendo, pero se le mantuvo así 2 horas largas después de haber fallecido, y después se procedió a enterrarlo, pero parece ser que un poco contrarreloj. Llegado a la tumba, pues se le retira y se deja en lugar aparte, y entonces se procede a envolverle. Para mí, la forma que menos problemas da es que esté simplemente así. Y por otro lado, siendo un entierro contrarreloj, pensando en que iban a volver el primer día de la semana, el domingo por la mañana, pues podían haberlo dejado así, el cuerpo cubierto, decentemente cubierto, pero no terminado de amortajar. Y de esta manera, la imagen podría tener sentido si fuera una proyección vertical, de la parte de atrás hacia abajo en vertical, y de la parte esta superior también en vertical. Así parece que tendría la aplicación menos complicada. Ahora bien, tiene muchas dificultades todavía, y yo todavía no sé avanzar. Pues eso es una declaración bastante honrada, en el sentido de que muchos científicos llegan a este punto, a este paso. Hay una cosa más interesante, y ahora vamos con la historia de un hombre que vio por vez primera el rostro, quizá, él lo pensó, de Jesús de Nazaret, flotando casi en 3 dimensiones, por ponerle un símil ahora muy lógico y muy de actualidad. Pero habrán comprobado que hay otra especie de sudario, que solo se ve la cabeza, y ha habido datos e investigaciones interesantísimas. Parece que hace muchos siglos, incluso antes de lo que indica el famoso carbono 14, que luego vamos a analizar, había otra síndone que tiene un recorrido por el mundo y que era solo una cabeza. Incluso se ha relacionado esto con los templarios. Se ha relacionado incluso últimamente con una de las investigadoras que están sacando a la luz documentos interesantes del Archivo Vaticano, Bárbara Frale. Sacaba un documento a la luz en el que un templario comentaba cómo para introducirse él en los templarios había tenido que besar 3 veces los pies de una imagen que además él no citaba solo la cabeza, citaba una imagen muy larga, una tela muy larga de un hombre, y él durante 3 veces había tenido que besar los pies de ese hombre, con lo cual se identificaría como la sábana santa. También es cierto que en Edesa hay documentos, hay libros incluso de la época que decían, documentos escritos que dejan escrito en la época, que decían que se veneraba una cabeza que además fue escondida en las murallas de Edesa, que la tomaban como milagrosa porque decían que había curado de la lepra negra al rey. Y entonces es curiosa la historia de este sindón, como llamaban en la antigüedad, simplemente la cabeza, y para los templarios lo que sería el Baphomet. El famoso Baphomet. Quién sabe, César, como conclusión y casi en titulares, para un científico como tú, que se dejó arrastrar por el fascinante enigma, como les ha pasado a muchos, de la sábana santa, ¿estamos más cerca de admitir un ingenioso fraude medieval o algo todavía inexplicable? Para mí el fraude medieval, o sea, la obra de un artista
yo creo que está bastante descartada. Esto es la mortaja de un crucificado, parece que es lo que reclama el mayor consenso, pero con una imagen inexplicable. César Barta, como siempre, muchísimas gracias por esta primera aproximación a la síndone. Quedan muchas incógnitas, te lo agradezco de verdad, datos clarísimos para que todos casi vayan anotando. Y ahora nos marchamos a una historia increíble. 1898, es un poco el gran salto. Esto sería la síndone, más o menos. Pero de repente hay un hombre que tiene un encargo increíble: fotografiarla. Él a solas, con la síndone, mirando cara a cara. Una vieja máquina que ustedes ahora más o menos van a ver. Y de repente una sorpresa. Y comprendemos su estupor y su rostro incluso, asombrado, transfigurado, ante lo que aparecía en esas primeras fotografías de la síndone. Secondo Pía, el fotógrafo, creyó haber contemplado, después de casi 2000 años, el rostro de Jesús de Nazaret. Se incorporan a este dossier de la Sábana Santa dos amigos, ya conocidos de todos ustedes, y que además, bueno, tuve el placer de compartir con ellos ese viaje tan impresionante, ¿no?, y tan importante en nuestras biografías. Javier Sierra, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Luis Álvarez, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Investigador, periodista y fotógrafo. Es que ambas cosas son muy importantes, porque podemos imaginar, Javier, ese instante. Secondo Pía enfrentó tecnología con lo que era hasta entonces una vieja reliquia, y de repente todo cobró otra dimensión. Bueno, es que para enfocar esa escena hay que viajar en el tiempo a 1898. La fotografía era un invento casi milagroso. Hasta incluso en esas fechas mucha gente se hacía todavía retratos, las clases pudientes, de pintura, de pincel. No era tan común hacerse una foto. Así que entrara la fotografía a hacer una instantánea de la Sábana Santa era casi, y de hecho el rey Humberto de Saboya puso muchas pegas, era casi una profanación. Después de muchas negociaciones, Secondo Pía consigue convencer al rey, consigue introducir su equipo dentro de la Catedral de Turín en unas condiciones muy adversas, porque tiene que hacerlo con una luz muy pobre, tiene que dar muchos minutos de exposición para que la imagen del hombre de la Sábana Santa pase al negativo de la cámara, y hace varios intentos. Claro, tú imagínate el momento que ocurre el 28 de mayo de 1898, después de varios intentos, cuando, utilizando una gran cámara, un cajón enorme, con unos negativos de medio metro de largo, lo coloca enfrente del hombre, del rostro del hombre de la sábana, dispara otra un poco más general, y con esos negativos sobre cristal corre a revelarlos a toda prisa a su laboratorio para ver qué sale. Debía ser la madrugada, más o menos, ya del 29 de mayo de 1898, cuando por primera vez, viendo el negativo apareciendo en el cristal, se da cuenta de algo en lo que nadie había caído en la cuenta, porque nadie había hecho una foto a la sábana. Y es que en el negativo se veía en todo su esplendor el hombre de la sábana. ¿Qué milagro era ese? En 1898 la fotografía era como en nuestros días hablar del acelerador de hadrones. Era el gran invento del momento. Era el invento que demostraba de alguna manera que esa sábana era sobrenatural, que tenía un poder en el que nadie había reparado hasta ese instante. Y tanto impacta en Secondo Pía y en el rey Humberto de Saboya que durante semanas prohíben la difusión de las fotos. Fueron fotos prohibidas en un principio. No saben qué tienen entre manos. Tienen miedo, de hecho, porque no saben cómo va a reaccionar la gente. Pero salen a la luz, se publican en la prensa en aquel tiempo, se crea un escándalo colosal porque piensan que ha habido un retoque o algún tipo de manipulación por parte de Secondo Pía. Secondo Pía es incluso desacreditado por otros colegas, sobre todo franceses, que arremeten contra él diciendo que ha habido una manipulación burda de esos negativos para hacerlo parecer más milagroso, pero todo indica que el pobre Secondo Pía, que era un aficionado a la fotografía, bueno, en aquella época experto, porque había muy pocos como él, pues no había tocado nada, hasta el punto de que llega a, después de la ostensión de 1898 dura 8 días, llega a organizarse una especie de ostensión de las fotos. Y habría que meterse también en el ambiente. De repente, en una sala oscura,
una fotografía en negativo, iluminada por detrás, era lo que se exhibía a los fieles. El impacto fue tremendo, creían que estaban viendo el rostro de Dios. Y no nos extraña, y además no solo eso, sino que vamos a hacer la experiencia, vamos a ponernos un poco en esa mentalidad. Comprobarán que aquí tenemos de alguna forma casi la cámara de Secondo Pia. Luis, como fotógrafo, eran unas imágenes y una tecnología muy diferentes de las que tenemos ahora. ¿Podemos saber algo más de cómo fueron obtenidas esas míticas tomas? En realidad el procedimiento es exactamente el mismo que el que podríamos tener con una cámara, no de hoy, porque esta no es digital, es una cámara de carrete, y así hicimos las fotos, ¿no?, allí. Pero digo que es el mismo proceso porque es el proceso de la cámara oscura. Es un objetivo, tenemos un espacio entre entre el objetivo y entre el plano focal. Entonces, aquí se pondría una película, un carrete, como este, por ejemplo, y ahí se ponía una placa de cristal con una gelatina fotosensible, con un tamaño que es exactamente el rectángulo que tiene esta cámara, que es pues casi exacta a la cámara que vimos en este museo de la Sábana Santa de Turín, digamos 50 por 60. Un negativo, para que se hagan una idea, de un gran porte. De un gran porte con una gran definición. Entonces, ¿qué se utilizaba por aquella época? Se utilizaba película ortocromática. Ahora que veremos las fotos que tiramos nosotros y la fotografía, digamos, que hizo Secondo Pia, que tenemos ambas reproducciones, se verá que la de Secondo Pia tiene mucho más contraste. Vamos a verlo, Luis, vamos a verlo. Javier y Luis nos van a enseñar algunas cosas, vamos a iluminar y casi nos ponemos... Yo estoy imaginándome, Javier, Luis, a esa gente que acudía en Turín a ver por fin la cara de Jesús de Nazaret. Lo creían. Era un fenómeno misterioso. Ya no es solo la síndone, sino lo que aparecía en esa película. ¿Qué vemos ahí, compañeros? Bueno, pues fíjate, en el positivo apenas se distinguen. Es impresionante. En el positivo apenas se distinguen unas sombras. Hay que prestar muchísima atención y dedicar horas de observación para terminar de tener una idea clara de dónde están los contornos del hombre de la sábana. Pero en el negativo de Secondo Pia, que es exactamente este, se ve ya perfectamente todo el contorno. Esa es la primera foto de la Sábana Santa. Sí, y además se ve algo que no se ve en la foto original, hay que fijarse muchísimo, que son los perfiles exactos del rostro. Se ve incluso el hueco que hay entre la cabellera y el inicio del rostro. Y esto es algo sorprendente porque más que una pintura da la sensación, y al propio Secondo Pia le dio esa sensación, de que estaba ante una foto, ante un retrato hecho por técnica fotográfica del propio Jesús. Y luego, fíjate, Luis, qué impresionante esa otra foto de Secondo Pia, la sábana al completo, vamos a llamarlo así. Es que parece que es un individuo flotando y no hemos visto otras imágenes parecidas. Da la impresión de que eso cobra una corporeidad que solo es posible si alguien hizo un fraude, decían. Parece que estaba pensando que en el futuro iba a haber cámaras fotográficas capaces de reflejar eso. De hecho, parece una prueba de fe lanzada al futuro, porque ¿quién conocía el proceso o el procedimiento de la cámara oscura en el siglo XV, XII, digamos, dándole el beneficio de la duda de que pudiera ser un trucaje, ¿no?, en vez de ser del siglo I. Es decir, estamos delante de un negativo. Eso que está ahí encima de Iker es un negativo. Esto sería una foto al negativo que nos da este positivo. Este positivo que es la cara. Digamos, estaríamos viendo como una copia ampliada. Esas fotografías laterales, para que la gente lo sepa, es que tú has hecho de la síndone hace escasísimas fechas en Turín. ¿Por qué en esa fotografía, por ejemplo, se observa ese peinado del hombre de la síndone en ese plano tan extraño? Si hay una radiación o incluso la posición de un hombre amortajado prácticamente, el pelo tendría que caer. Hay varias cosas que la fotografía por vez primera revela y pone en situación a gente a favor y en contra ya desde principios del siglo XX. Exactamente. Estas imágenes, sobre todo, hacen que se abra un debate sobre muchas particularidades pequeñas del hombre de la síndone. Ocurre en 1898, las fotos se vuelven a repetir en 1933 por otro fotógrafo ya prestigiosísimo italiano, Henry se llamaba, y este hombre demuestra que Secondo Pia no fue ningún falsario, porque en sus fotos, que las reveló en la sacristía de la propia catedral ante testigos para que no hubiera ninguna prueba de manipulación, bueno, pues que allí no había nada que manipular, que las fotos salían de esta manera. Al final, Javier y Luis no hacen sino incidir en lo que le pasa a muchos científicos e investigadores. Conforme uno va profundizando más en el misterio, el enigma del hombre de la síndone, las dudas no dejan de surgir. Y seguimos con más dudas, porque sabéis bien, gracias Luis, gracias Javier como siempre, sabéis que en el año 88 ocurre algo tremendo. La Iglesia da a analizar por fin físicamente la Sábana Santa y hay una
hecatombe realmente. Se publica en toda la prensa mundial que es un fraude medieval. ¿Por qué? ¿Y es verdad o, como dicen otros, el carbono 14 falló? Vamos a investigarlo con especialistas de primer nivel. 1988, una marca a fuego en la historia de la Sábana Santa. Una rueda de prensa multitudinaria y unas cifras, unas fechas para la historia. 1260-1390 de nuestra era. Eso dice el análisis, el polémico análisis, el tan nombrado análisis del carbono 14. Nuestro compañero Juan Villa está haciendo el recorte de la tela tal y como se ejecutó en aquel instante. ¿La Iglesia ha esperado estos resultados? ¿Qué indican? ¿En el siglo XIII o XIV se falsificó la Sábana Santa? ¿Se hizo la primera fotografía de la historia? Nos acompaña, director, Laboratorio de Antropología, Universidad de Granada. También le conocen todos ya. Doctor Miguel Botella, bienvenido, como siempre. Un placer, Miguel. Vamos a ver, datos sobre el carbono 14. Así, a bola pluma. ¿El carbono 14 es algo exacto? ¿Puede fallar? ¿Es lo idóneo para la Sábana Santa? El carbono 14 es el método de datación más preciso que se conoce para elementos de esta fecha. Preciso, bien. Absolutamente preciso, no. Pero en realidad, en este caso, se hicieron varias muestras en 3 laboratorios diferentes, en Oxford, en Zúrich y en Arizona. Y entonces, en cada uno de esos departamentos de laboratorios, que son de gran prestigio internacional, se hizo una serie de pruebas en distintas muestras. Por lo tanto, todas las muestras son coherentes en cuanto a la fecha. Las desviaciones que dan unas de otras, que son lógicas también entre departamento y departamento, terminan uniendo en eso entre 1260 y 1390, que al fin y al cabo, bueno, pues desde luego no se trata de un elemento del siglo I. Bien, y ahora veremos con el doctor Botella qué ocurre, qué implica, qué significa que eso de esa datación concreta. Carmen, la muestra la estamos siguiendo casi escrupulosamente. Hay gente que piensa, se hizo sobre la imagen de la sábana, sobre la radiación, sobre la figura de Jesús que muchos ven en esta sábana. ¿Cómo se hizo exactamente la toma de muestras? No, se hace de una de las esquinas de lo que es la tela, se cortan 7 centímetros de tela de largo por 1 de ancho, y lo que se hace es a cada laboratorio mandarle una de las muestras. Además iban acompañadas de 2 muestras ciegas, una que pertenecía a una tela medieval y otra que era también una tela del siglo I. En ningún momento ellos podían saber cuál era la tela de la Sábana Santa. Ha habido polémica porque se dice que podía haber, justamente en esta parte donde hemos cortado, un remiendo anterior. Después del incendio que sufre en 1532, las monjas clarisas remiendan varias partes. Estos todos son remiendos de las monjas clarisas. Es decir, triángulos blancos que vemos. Ponen una tela de lino para que la sábana no salga más afectada todavía, e incluso detrás ponen como una especie de forro que llamaron tela de Holanda. ¿Puede ser que sea un remiendo de esas monjas clarisas 1532? Pues no lo sabemos. Lo cierto es que ahí está la polémica, y que para unos se trataba del remiendo y para otros los análisis del carbono 14 habían sido alterados, entre otras cosas, por los incendios que había sufrido la Sábana Santa. Bueno, ahí tenemos a Juan Villa colocando en los tubos, tal y como se hizo en el procedimiento original, 3 laboratorios diferentes. Hay más cosas. En el libro que hizo Carmen sobre la Sábana Santa, todo un dossier de este misterio comprimido para que todo el mundo lo comprenda, se decía que era una fidelidad del 95%. Y luego incluso hubo declaraciones de Michael Titt, director del British Museum en aquel momento, que decía lo siguiente: los resultados no implican una falsificación del lienzo. No considero el resultado de la datación del sudario de Turín como una demostración de que sea falsa. La calificación de falso envuelve una deliberada intención de engañar. La polémica, Carmen, en el mundo entero, la división entre lo que sería la sindonología y el carbono 14 todavía no ha vuelto
a unirse. No, sale publicado además a toda página la rueda de prensa que da el cardenal Ballestrero diciendo que la ciencia ha dicho que esta sábana data de 1260 a 1390 y eso se publica a nivel mundial. Lo que no se publica a nivel mundial es que 2 años más tarde Michael Titt, acabas de leer tú lo que dice, no es que se desdiga de lo que anteriormente dijo, pero sí que puede haber errores en la datación y errores perfectamente calculables. Además, lo hablaba antes, fuera de cámaras con Miguel, el incendio, los pólenes, el haber estado tocado por muchas personas, eso puede alterar el carbono 14. No quiere decir que los laboratorios lo hicieran mal, lo que quiere decir es que la tela a lo mejor no estaba lo suficientemente limpia para realizar esa prueba del carbono. Ahí tenemos un elemento importante, y caballo de batalla de unos y de otros. Se ha hablado del fuego, diferentes incendios, recuerdan las imágenes, ¿no? Dieron la vuelta al mundo, un bombero jugándose la vida para capturar, o más bien salvaguardar, lo que sería el cofre con la sábana santa. ¿El fuego puede influir, y esto creo que es un gran mito o no, Miguel, en el carbono 14? No, no. Lo que sí puede, no, en absoluto, porque normalmente lo que se trabaja son con carbones, con elementos orgánicos, cualquiera de ellos puede funcionar. No, lo que sí puede alterarlo, evidentemente, son 2 cosas. La manipulación en los laboratorios, cada laboratorio tiene, aunque sea muy preciso, tiene una diferencia de calibración que al final pues no da los resultados exactamente iguales de uno con el otro, eso está claro. Y también es verdad que la contaminación de haberlo tocado tantas veces, de elementos orgánicos que se han depositado como pólenes, etcétera, pueden alterar o sea, más que el fuego, Miguel, la veneración, cualquier no materia tocarlo, orgánica sí, más moderna que se le haya podido pegar a esto, naturalmente. Así que de manipulación, hablar de manipulación o de fraude intencional, pues probablemente no. Probablemente no. Pueden haber pasado muchas cosas, incluso que se haya interpretado de otra manera este asunto, ¿no? Pero desde luego la alteración por elementos, por ejemplo, por haberse quemado, no. Tal vez el agua puede haber influido más porque haya arrastrado materia orgánica. Hubo agua sobre la sábana santa, sí, hubo que apagar incendios. Miguel, esas fechas, 1260, 1390, ¿qué significan en tu opinión? Que creo que eres una de las personas que más dataciones de carbono ha hecho en este país, con momias y con un montón de cosas. ¿Qué crees que indica? ¿Qué puede ser esto si son esas fechas las de su creación? Pues se trata de una obra medieval. Está claro que no es, que la Sindone no es del siglo I, si eso se corrobora. Ahora bien, lo que insisto en esto, la cronología de carbono 14, que como digo es muy precisa y teóricamente no falla, aunque falla en algunas ocasiones, pues y nos indicará la cronología de ese trozo, de ese fragmento, y teniendo en cuenta habrá que eliminar los factores de contaminación, que por cierto ya se eliminan en gran parte en los laboratorios. Tampoco se considera, se hace una cosa así por la buena. Si eso es un recocido, da la fecha del recocido. Si eso es toda la sábana, dará la fecha de toda la sábana. Como siempre, perfectamente explicado. La cuestión es, ¿habrá que hacer nuevos análisis sobre directamente la imagen? Siempre serían destructivos, ¿verdad, doctor? Sí. Siempre. Siempre. Eso sí nos pone también en una tesitura que comprendemos que muchas personas no quieran tocar la imagen de la Sindone. Y que hubo laboratorios anteriores, hubo 7 laboratorios en total que decían que se podía hacer con análisis no destructivos. Y esos Michael Titt los dejó de lado. Cabe la posibilidad de que hoy en día se puedan hacer con esos hilos que han recogido en el mejoramiento de la sábana santa. Las incógnitas están clarísimas, ¿no? Y cada una con su poder. Es más, Juan, te voy a pedir que hagas una cosa, por favor. Tienes una especie de cintas adhesivas. Sí. Vamos a tomarlas y vamos a hacer como se hizo en la sábana santa. Max Frey hizo exactamente, Carmen, eso, ¿verdad? Sí, con las tiras de scotch que está utilizando nuestro compañero, él vio que podía haber adheridas en la sábana pues algunos pólenes, restos de alguna planta, otras sustancias, y lo que hizo es lo que está haciendo Juan. Puso esas tiras de scotch y sacó lo que eran los pólenes de diversas plantas que además nos van a decir en qué países o qué recorrido ha seguido el lienzo de Turín. Bueno, otra investigación apasionante. ¿Quedan más misterios con la Sindone? Vaya que sí quedan. Esos pólenes, lo que estaba sobre la sábana, daba más información y tienen que conocerla. Como
si fuese un auténtico CSI del año 1973, Max Frey, suizo, respetadísimo y luego envuelto en historias bastante polémicas, toma muestras de la sábana santa y eso va al microscopio. Y este es el resultado. Este es el resultado de las muestras que toma. Max Frey llega a identificar 59 especies diferentes en lo que es la sábana santa. Está estudiándolas durante 9 años, incluso viaja a Oriente Medio en 7 ocasiones para recoger las plantas o los pólenes o identificar en antiguos herbolarios en qué zonas podían estar esas esporas. O sea, otro ejemplo de científico que se engancha al asunto de la sábana santa y cambia su vida. Totalmente. Cambia su vida porque además él era perito de la Interpol, era un reconocido doctor suizo y lo que hace desde entonces hasta su muerte, la investigación la deja porque ya muere, pero identifica varias esporas. Además, es muy curioso. Estas son algunas de las plantas que él identifica. Los nombres, tienen los nombres científicos, que son muy raros, pero te voy a decir más o menos en la zona donde él cree que han surgido, donde dice que la sábana santa ha podido impregnarlas, donde se han quedado en la tela. La planta 1, que sería salina, es de Jerusalén. Esta segunda planta, desértica, es muy común en el Valle del Jordán, además muy cerca del Mar Muerto, llega hasta ese punto. La tercera sería planta de parajes pedregosos recogida en Urfa. Urfa hemos estado nosotros hace unos meses. La antigua Edesa. Efectivamente, donde se cree que además fue expuesta y guardada en una muralla. Y el último pertenecería también a la zona de Urfa y Jerusalén. Se da en los dos sitios. O sea, elementos de lo que sería Tierra Santa dentro de ese sudario que aparece en Francia y después en Italia. La gran pregunta es, mucha gente estará pensando, ¿prueba del delito o prueba del milagro? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es el recorrido que ha podido hacer según las investigaciones de Max Frey. El recorrido sería el siguiente: Jerusalén, después sería Edesa, Constantinopla, puede que en Chipre, porque se cree que los templarios pudieron llevársela a Chipre durante un siglo, y después ya aparecería ya documentada en la zona de Francia, en Lirey, en Chambéry, y por último llega a Italia, hasta Turín. Bueno, esto yo creo que está en un punto de ebullición, en el sentido de que quienes crean en lo milagroso pueden hacerlo, quienes crean en un fraude, que para mí es igual de misterioso cómo se hizo y cómo no se ha repetido, también pueden creerlo. Entonces, ¿qué quedaría de toda esta investigación? Una última sorpresa. En mi opinión, una fabulosa sorpresa que quiero que contemplen con nosotros. El último gran misterio en torno a la síndone de Turín es este. Le llaman, Carmen, el Códice Pray. El Códice Pray, que está además en un libro que fue creado hacia 1192, 1195. Está escrito en lengua húngara, se conserva en Budapest y sería una de las cosas más curiosas que últimamente hemos encontrado, porque aquí vemos perfectamente el Cristo, ¿verdad?, con algunas de las cosas que nos encontramos en la sábana santa. Vemos que está sobre una sábana, sobre un lienzo, que además la posición de las manos es idéntica a la que tiene el hombre de la sábana. Y sobre todo con ese antebrazo que ahora estarán ustedes comparando con el de la sábana santa, que tanto dio que hablar por lo extremadamente largo, casi deforme. Se habló. Algunos dijeron que el individuo de la sábana tenía el síndrome de Marfan, una especie de extremidades muy largas, desproporcionadas. Y es curioso que en este códice aparece igual, la misma longitud. Tenemos a José de Arimatea, a Nicodemo y al joven Juan, que están unciéndole con lo que son los aceites, preparándole para poner encima la sábana santa. ¿Cómo se descubre esto? Bueno, pues una comisión húngara viaja hasta Constantinopla en el año 1150. En Constantinopla, Manuel II, que es el emperador, le enseña algunos de sus tesoros. Entre ellos se encuentra lo que dicen que es un sindón, que sería la sábana santa. Y entonces ellos, al volver a su país, reproducen lo que han visto. Y lo que han visto es esto. Sería esta primera parte, donde están preparándole para cubrirle con la sábana, y esta segunda, donde el día de Pascua, el ángel, lo tenemos ahí, encuentran, aquí la tenemos, la sábana. Esta sería la sábana que está enrollada y también está. Y hay un detalle bien curioso, Iker. Si vemos en la sábana santa hay 3 puntos
y luego uno más abajo que hacen como una L. Es de uno de los incendios que sufre ese lienzo. Si tenemos en cuenta que ya están en la Sábana Santa y esto es de 1192, en 1192 ya han visto esa Sábana Santa, con lo cual los datos del carbono 14 variarían. Todo esto es anterior a la datación que da el carbono 14. Exactamente. Por lo menos casi en un siglo. Sí, porque estamos hablando de un libro de 1192-1195. Los datos del carbono 14 dicen 1260-1390. No queda duda de que han visto esa Sábana Santa precisamente por los agujeritos que ha dejado ya un incendio. Y esto sería, hablando de puntos, el punto final a esta investigación, a esta, yo creo, apasionante investigación, toma de muestras casi en el aspecto de encontrarnos cara a cara con un fenómeno físico, a diferencia de otros misterios de otro tipo. Esto está ahí, sigue siendo venerado y para algunos muestra la radiación de manera sobrenatural, incomprensible, de un cuerpo que debió ser muy especial y que por algún motivo que desconocemos dejó la marca de su resurrección en la sábana. Para otros hay ahí una especie de maquinación medieval que lo curioso que tiene es que no se repitió. Alguien que alcanzase esa tecnología, es raro que no lo hiciese con otro tipo de fraudes. Desde luego, lo que sí sabemos es que a día de hoy, yo creo, y podemos concluir así, ponerse como simples periodistas, sin quitar ni poner, delante de la síndone, es algo que impresiona. Y me gustaría quedarme, Carmen, tú lo has contado en el reportaje, con una experiencia personal. Cuando llegamos ayer éramos 400 periodistas, era la segunda vez que veíamos la Sábana Santa. 400 periodistas con cámaras de televisión, conocemos el bullicio que acompaña siempre a cualquier labor periodística, flashes, cámaras, y de repente, cuando vimos al hombre de la síndone, sea quien sea, el silencio que se hizo fue algo tan especial, tan impresionante, que sea lo que sea, lo que está ahí, irradia, impresiona y sigue siendo un auténtico desafío. Después de este completo dossier sobre el enigma de la síndone que sigue ahí presente, con todo lo que hemos descubierto, qué mejor que zambullirnos en unas declaraciones explosivas que han dado la vuelta al mundo, que han puesto de nuevo el concepto extraterrestre en todos los titulares del planeta. El autor de esas declaraciones, alguien que ya fue entrevistado por Cuarto Milenio, Stephen Hawking. Eso es, el astrofísico ha asegurado que los extraterrestres existen y que vendrán a nuestro planeta para proveerse de recursos. El científico no habla de vida a nivel microscópico, sino de seres como nosotros. Además advierte que puede ser peligroso contactar con ellos. Hawking declaró que es perfectamente racional asumir vida inteligente en otros lugares y que si los extraterrestres visitaran la Tierra, el resultado sería similar a cuando Cristóbal Colón llegó a América, un encuentro en el cual los nativos del continente americano no fueron los más beneficiados. Así, el profesor piensa que en lugar de tratar de comunicarse activamente con seres alienígenas, los humanos deberían hacer todo lo posible por evitar el contacto. Además, aseguró que para mi cerebro matemático solo los números me hacen creer que la existencia de extraterrestres es perfectamente posible. El gran reto es predecir qué forma tendrían esos seres de otros mundos. Yo creo que esto merece un comentario. Al final del programa vamos a profundizar un poco en por qué estas declaraciones y seguro, como siempre ocurre, las matizaciones posteriores, las críticas del propio mundo científico y como siempre que algún científico a nivel de Nobel, que han sido muchos, se ha arriesgado a decir lo que pensaba, pues han intentado deformarlo después, decir que no era así, intentar que rectifique, rectificaciones extrañas, pero Stephen Hawking en el fondo está diciendo lo que dicen muchos, que algo ocurre por allá afuera y que pensar que somos los únicos es una auténtica aberración. Pero luego lo comentaremos. También luego, Carmen, viene uno de esos casos casi como noticia ampliada, impresionantes. Una niña croata de 13 años ingresada en un hospital, de pronto despierta de un estado febril, delirios, coma, hablando alemán fluido. Con sus padres tiene que hablar con un intérprete. Ha olvidado su propio idioma. ¿Qué ha ocurrido? Lo llaman xenoglosia. Extraño fenómeno desde la antigüedad. Vamos a analizarlo. Y también no hay que perderse, porque esto me parece increíble, una de las historias más extrañas ocurridas en nuestro país. El enigma de las 3 copas. Una historia digna de la película negra. Y sigue sin resolver. Pero ahora vamos con otra cosa interesantísima. Tutankamón, un clásico. Tutankamón regresa a Nueva York
después de 30 años sin visitarlo. En la exposición Tutankamón y la Edad Dorada de los Faraones se pueden contemplar más de 130 objetos del antiguo Egipto. Además, tiene un área donde se presentan las nuevas técnicas médicas que han ayudado a los científicos a saber más sobre la forma en que murió el joven faraón. Un equipo de expertos ha realizado pruebas de ADN y han descubierto que se trataba de un faraón débil, acosado por problemas de salud debido a la endogamia que había en su familia. Además, las pruebas de ADN demostraron que el faraón niño sufría de malaria y que pudo haber muerto por complicaciones de una fractura en la pierna que se hizo durante un accidente cazando. En su tumba se encontraron 130 bastones con los que solía caminar, ya que sufría una malformación en el dedo gordo del pie llamada oligodactilia. Hay una escena en un cuadro que muestra a Tut apoyado en un palo lanzando flechas sentado, no de pie, y esto demuestra que en realidad tenía serios problemas físicos. Desde luego es el personaje más recurrente de toda la historia del cuarto milenio, estoy seguro, de Tutankamón. Hacíamos un análisis de su momia hace poco y hace tan solo unos días tú comentabas que precisamente la última visita a Nueva York estuvo envuelta en maldiciones. Sí, veremos si ahora esa maldición vuelve a hacerse realidad. Las trompetas, los accidentes, espero que no se repita. Seguimos en Nueva York. Nos quedamos en Nueva York, donde salen a subasta en la casa Sotheby's unas memorias muy extrañas y hasta ahora inéditas de Mark Twain. Coincidiendo con el centenario de la muerte de Mark Twain, la casa de subastas Sotheby's ha sacado a la venta un cuaderno de 65 páginas donde relata pasajes de su vida hasta ahora desconocidos. Al parecer, el autor de las aventuras de Tom Sawyer escribe los recuerdos íntimos de su familia y de su propia infancia. El manuscrito, que jamás fue publicado, es un tributo que el novelista quiso rendir a su hija mayor Susie, fallecida en 1896. Además, se subastan otros objetos como cartas y fotografías. Se trata de 200 piezas en total, entre las que destaca una fotografía de su único hijo varón, Landon, que murió a los 19 meses, y una sinopsis de su testamento. Y ahora prepárense para una de las secciones más esperadas de este programa. Breve, concisa y llena de misterios. Misterios insólitos. Muy atentos a la historia de este niño de tan solo 3 años. Se llama Paul Eike. Hace unos días se cayó en el estanque de la casa de sus abuelos. Estuvo sumergido durante varios minutos. Cuando el padre vio que estaba en el agua, inmediatamente lo rescató y empezó a realizarle un masaje cardíaco. Llegaron los servicios de ambulancias y siguieron reanimando o intentando reanimar al niño. Durante 3 horas y 18 minutos estuvo clínicamente muerto y de repente, ante la atónita mirada de los médicos, despertó. Y despertó contando una curiosa historia. Había estado en el cielo con su bisabuela Amy. Decía que estaba como flotando en un lugar muy luminoso y que ésta le dijo que no era su hora, que tenía que volver con sus padres. En ese momento, el niño, en el quirófano, vuelve a la vida. Y nos vamos hasta Colombia para conocer la historia de este joven que lo está pasando realmente mal. Desde hace unos meses le han diagnosticado gigantismo. Por el momento mide 2,28 m y los médicos le han dicho que puede superar los 3 metros de altura. Ya no saben qué hacer con él. Cuando va al hospital tiene que poner 2 camas seguidas para que quepa el cuerpo de este joven. Él está traumatizado porque todo el mundo le mira. Además, los médicos le dicen que el gigantismo normalmente no para, que puede seguir creciendo y creciendo. Y acabamos Mundo Insólito con este extraño ser que ha nacido en un zoológico de reptiles. ¿Por qué es insólito? Pues ahí lo están viendo, porque tiene 2 cabezas. Se llama bobtail y nunca habían tenido en ese recinto un reptil así, que además tuviera las patas delanteras en cada una de las cabezas y, según los cuidadores, dice que cada una de esas bocas come independientemente. El problema lo tienen cuando uno quiere ir hacia un lado y el otro hacia el otro. E incluso dicen que la cabeza más grande a veces intenta morder a la más pequeña. Y ahora la hemeroteca nos señala un punto del mapa. Cádiz, un año 1980. ¿Qué ocurrió? Vamos a descubrirlo. La trimilenaria ciudad de Gades, la actual Cádiz, seguramente tiene el subsuelo más prodigioso de la península ibérica. Civilizaciones importantísimas han estado allí, asentándose en ese lugar como un espacio mágico para el rito. Sabemos poco de los fenicios y los cultos púnicos.
Pero de pronto, en 1980, o sea, antes de ayer, hay una serie de constructores que están levantando un solar junto a un colegio. Y lo que se encuentran es digno del horror, pero también digno de un espejo de la historia. Es más, en Cádiz se habían encontrado unos sarcófagos preciosos, únicos en el mundo, fenicios, que demostraban eso, la conexión con lo sobrenatural. Pero el cementerio de niños sacrificados superaba todas las expectativas. Carmen. Nos tenemos que remontar al siglo VII a.C., cuando son estos niños sacrificados y enterrados. Incluso dice que también pueden ser víctimas de una extraña peste. Algunos de esos cráneos de los pequeños estaban brutalmente golpeados, incluso tenían sus cuerpos mirando al poniente, lo que quería decir que iban a emprender su camino al más allá. Y más cosas, por ejemplo, clavos, pero antes de los clavos, fíjense en esta fotografía, en concreto, hay una especie de ataúd de plomo. Eso es muy raro en la arqueología española. Un ataúd de plomo que contenía además un pequeño cuerpo, Iker, una niña de 8 años, a la que incluso llegaron a rescatarle los pendientes que tenía en sus orejas, pendientes de oro. Y como decías antes, un cuerpo que tenía 17 clavos. Clavados además en los huesos, en las piernas, en los brazos, incluso en el pecho. Extraños rituales que no habían sido vistos nunca antes en Cádiz. Niños de muy pequeña edad, de muy corta edad y alguna que otra lápida, con una inscripción, la de una niña pequeña de 3 años. Su nombre puesto en piedra como legado de su viaje al más allá y que ahí quedaba para siempre. Bueno, 25 tumbas de niños de diferentes épocas, desde el siglo VII a.C., es un hallazgo increíble, sorprendente, y que en el año 80 tuvo su eco, después se olvidó. Muchos de los niños tenían golpes en la cabeza, habían sido sacrificados en honor, por ejemplo, al dios Melkart o al dios Baal. Los cartagineses, los púnicos, tenían esa fama también, ¿no? Hacían cementerios de niños y a veces dejaban su lápida, como en el Topet de Cartago, que bien conocemos, con la simple imagen de un niño, como una sombra, como lo que fue, como la vida interrumpida para los dioses. Y podríamos decir que aquella primavera de 1980, justo ahora hace 30 años, fue prodigiosa. Bajo Cádiz aparecieron muchas cosas, pero algunas, amigos, serán motivo de otra historia. Porque la que viene pidiendo paso, tiene mucha fuerza, es un personaje muy popular, como acostumbra en su sección Santiago Camacho. Yo estoy deseoso de saber quién llega en este nuevo pequeño espacio de aquellos que se encontraron con un fantasma. A lo largo de esta sección hemos ido desgranando historias de personajes muy famosos que han vivido con inquietud, a veces con terror, su encuentro con lo insólito, con lo desconocido. Pero no siempre es así. Algunas veces nuestros visitantes del otro lado vienen con un mensaje positivo para apoyarnos, para darnos fuerza en momentos difíciles. Eso es lo que afirma que le sucede Estefanía de Mónaco, que según ella, durante toda su vida ha sentido a su lado perennemente la presencia de su madre, ayudándole en las vicisitudes de una vida que, a juzgar por lo que leemos en la prensa rosa, ha sido muy movida. Tenía solo 17 años aquel aciago día de 1982, en que, según la versión oficial, su madre, en compañía de ella, perdió el control del automóvil que conducía y se precipitó por un barranco. Cuando horas después, en el hospital, recibió la noticia de la muerte de su madre, la princesa Grace, aquello fue un doble golpe, no solo por el lógico dolor de sentir que un ser querido se te va, sino porque precisamente ese ser querido lo había sentido muy cerca, presente a su lado, durante las horas de inconsciencia que pasó en el hospital, como si aún siguiese viva y velando. No fue la única vez que sintió esto. Estefanía quedó muy traumatizada, su juventud fue sumamente turbulenta y entre los muchos caprichos que tuvo el de dedicarse a la canción. Y esto nos da pie para contar una historia sumamente extraña, que comenzó un día que estaba sentada tranquilamente en su sofá, cuando se dio cuenta de que en su regazo había un cuaderno y un bolígrafo que no recordaba haber cogido. En el cuaderno, con su propia letra, estaba escrito lo que parecía la letra de una nueva canción.
Haciendo un esfuerzo, recordó vagamente haberse levantado, haber ido al cajón y sacado el cuaderno, y como si algo la poseyera, como si no fuera enteramente dueña de su propio cuerpo, sin mirar, haber escrito aquellas letras. Una letra que ella siempre estuvo convencida de que había sido compuesta por su propia madre. Y la verdad es que no sería la última vez que la princesa Grace acudiría en auxilio de la carrera artística de su hija. En el debut ante las cámaras de la televisión francesa, Estefanía salió al escenario, las luces estaban encendidas, la música sonando, y para su horror notó que se había quedado petrificada. Apenas podía moverse, no recordaba qué era lo que tenía que cantar. Y en ese momento, enfrentándose en directo al momento más ridículo posiblemente de su vida, de repente le invadió una tremenda sensación de paz y pudo escuchar físicamente cómo la voz de su madre le susurraba al oído que se relajase y se dejase llevar. La actuación fue un éxito. Sí, por una vez esta sección ha tenido un contenido positivo. Pero no se preocupen, la próxima historia será muy, pero que muy diferente. Y desde luego que aguardamos impacientes desde ya esa nueva historia de Santiago Camacho y otro personaje popular. Pero ahora cambiemos de tercio, vayamos al mundo animal, a la naturaleza. Este vídeo, en fin, no hay que ponerle ni palabras. Es algo sorprendente. Recientemente un estudio decía que algunos animales tienen pena por la muerte de un semejante. Un sentimiento que creíamos solamente humano. Pues no. Y estas imágenes que vienen de Turquía, Carmen, lo demuestran. Imágenes que nos llegan desde Turquía, donde vemos un gato blanco que parece estar reanimando al que está en el suelo, que está enfermo. Ahí vemos cómo ni siquiera el gatito que está debajo reacciona. Pero el gato blanco intenta con sus patas incluso lo que los veterinarios han dicho que es como hacerle un masaje cardíaco a su compañero. Llega un momento en el que incluso el gatito blanco se tumba encima del otro para darle calor y parece que va hacia la boca como dándole también aliento. Ya los vecinos, cuando están viendo estas imágenes, cogen al gato enfermo y se lo llevan hasta un veterinario que al final logra salvar su vida. Pero fíjate, Iker, el veterinario mismo dijo que sin los cuidados de este gatito blanco, el gato negro hubiera perdido la vida, que no hubiera logrado sobrevivir ni llegar a la clínica. Pero ¿cómo podía tener este gato blanco noción, ¿no?, de lo que es la acción del masaje que está haciendo? No sé si inconscientemente o no, pero las imágenes, desde luego, no dan lugar a la duda. Ahí está ocurriendo algo, el gato negro está enfermo, está a punto de morir, y el gato blanco está haciendo los primeros auxilios. Yo creo que es algo absolutamente asombroso. Luego se acerca, le respira en la cara y al final lo salva. Para que no tenga frío, lo protege. Son gatos callejeros. Son gatos callejeros. En Estambul. Y fíjate cómo es el mundo animal, ¿eh? Muchas veces nos dan 100 vueltas a los humanos. Pues desde luego, increíble, es poco. Yo creo que es una de las imágenes del mundo animal, del que seguiremos hablando, evidentemente, más impresionantes. Eso de labor humanitaria, ¿no? En este caso es labor gatuna. Masaje, respiración y protección de un amigo pues que ha caído, ¿no?, en combate o por la enfermedad. Vamos con la naturaleza y con lo que puede provocar. Yo no sé si esto es una cueva, un santuario, qué es, pero en el fondo de esta especie de excursión aparece algo. Es una cueva y está en Madrid. Nos enviaba la fotografía Camila Riva Pereira. Nos decía que estaba haciendo fotografías en una visita turística a una de esas cuevas y que a ella estas cosas le dan mucho miedo, y cuando vio la fotografía y que parecía que había alguien, un rostro detrás, incluso alguien encapuchado como con una especie, ahí lo vemos, más iluminado, incluso Guillermo León, hay escenas que han marcado mucho más para que se vea perfectamente esa imagen, los ojos, la nariz. Yo veo casi como una mujer con una toquilla o algo así, o con el pelo largo. Sí, voy a ampliar la cara, mira. Esta sería la cara. Tremendo. Tremenda, ¿verdad? Bueno, según los análisis de Guillermo León, tiene una explicación. Es una luminosidad que, debido al tiempo de exposición, al tomar la fotografía, pues ha rebotado el flash en alguna parte de esa cueva y ha recreado un rostro, una imagen. Vamos a ver ahí. Nos dice incluso que hay trazas, ¿ves?,
en las que se ve más luminosidad y que esto mismo se ha producido precisamente ahí. Aunque la cara, la verdad que es impactante, incluso aquí un poco siniestra se ve. Historias ocurren en las cuevas, evidentemente otro epicentro de fenómenos no bien explicados, luces, sombras, desde el principio del tiempo, y lo hemos contado en alguna ocasión, se empleaban esos efectos por parte de los hombres primitivos. Y Guillermo ha empleado el efecto espejo. Vemos a la misma persona, ¿verdad? La hemos puesto 2 veces, pero variada la fotografía, dada la vuelta, y lo que se recrea es un rostro inquietante como felino. Bueno, y ahora vamos con otro espejo que también refleja cosas incomprensibles. Todo empezaba en un hospital que hemos grabado. Hemos ido hasta allí para saber si esta historia era real, porque era realmente increíble. Una niña y la xenoglosia, capacidad de hablar lenguas que uno prácticamente no conoce. Chronologically speaking, she was hospitalized before 3 months, and then she was in hospital for 2 months, and about a month ago she woke up from coma. She was in the state of coma for 2 weeks, and after doctors helped her, she woke up, and then she wasn't able to speak her mother tongue Croatian, and she only spoke German. Look, I'm sorry, I'm just a head nurse here and I'm not able to give information about patients here. Okay, thank you. Liam, but is it true the new? Is the girl in the hospital? Yes, she is in the hospital. Ah, okay. Is she still in the hospital now? Mm-hmm. Okay, thank you. What is interesting in this case, that girl has learned German for only 2 years before this accident, but as her teacher, German teacher, told us, her vocabulary and the use of language was much better than the regular, than her knowledge before, and compared to regular teenagers speaking German as a new language. El teletipo daba la vuelta al mundo, es normal, porque no es nada habitual encontrarse con casos de supuesta glosolalia o xenoglosia, que dirían los que han estudiado antiguas escrituras, y se ve el llamado don de lenguas, pero teniendo el caso ahora, es decir, con la niña ingresada en un hospital, con documentos reales, con los médicos los imaginamos sorprendidos observando un comportamiento que nos parece inaudito. Olvida su propio idioma y empieza a hablar en un alemán fluido. Misterios del cerebro, de lo más profundo del cerebro humano, otra cosa. Doctor Cabrera, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Primer análisis, así como tú sabes, a bocajarro. El cerebro es algo que ignoramos por completo casi, como luego corroboraremos en el diálogo. Yo he visto en la clínica psiquiátrica situaciones increíbles, personas con una epilepsia que cuando le curamos la epilepsia le destruimos la capacidad de predecir cosas, por ejemplo, y respecto a esta niña, que es un caso increíble, parece que estamos hablando de que se dispara de alguna manera pues esa memoria colectiva que todos tenemos para aprender lenguas. Habría que saber si esta niña, por cierto, está ingresada en la UBI o en algún sitio donde hubiera alguien que hubiera hablado alemán. Porque, ¿Sería claro, un detalle interesante? Sería muy importante, porque en estado de coma vigil, algunos comas especiales, hay una capacidad de aprendizaje que es 100 veces superior a la normal. Es curioso porque la niña sí había intentado aprender el alemán de forma muy primaria y de pronto lo habla con una fluidez. Su propio maestro estaba absolutamente desconcertado y el elemento que le da esto un carácter de película, no sé si de misterio o de terror, es que tiene que hablar con sus padres con un intérprete. Habla en alemán perfecto. Desde la Semana Santa, el inicio de la Semana Santa, está ingresada y hay mucho secreto en torno a ella. Intentamos acercarnos a ese misterio hace ya unos días en nuestro programa hermano en Milenio 3 en la cadena SER con el gran especialista del cerebro, director del área de neurociencia cognitiva, Universidad Complutense de Madrid, Manuel Martín Loeches. Manuel, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, sí que... Y tenemos un caso que yo no sé tú cómo interpretas. Bueno, yo no sabía eso de que, perdón, en coma se aprendía con tanta facilidad. Pero yo recuerdo que comentando el caso llegamos un poco a la conclusión de que por lo menos una afasia de Broca había con respecto al propio idioma, y la afasia de Broca consiste simplemente en que lo que es el propio idioma, la articulación del propio idioma se pierde, aunque la comprensión se mantiene.
porque de hecho, por lo que hemos leído, ella entiende a sus padres, pero cada vez que se expresa ante ellos necesita de un intérprete porque no le entienden. Habla en perfecto alemán. Lo curioso del caso, lo que lo hacía muy curioso, pero claro, esto que dice el doctor Cabrera de lo del coma me hace pensar que pudiera tener alguna relación, es que aprenda, o sea, que sepa hablar el alemán con tanta fluidez, porque acababa de empezar a aprender el alemán. Y con 13 años hablar con fluidez y más así de golpe, pues es una cosa que no es explicable fácilmente. Por una lesión que se pierda el propio habla, sí. Que uno sea bilingüe y tenga dos hablas, dos lenguas y pierda las dos, pues también, o las recupere de una forma pues alternativa, pero que de repente hable muy bien un idioma que no conocía perfectamente, bueno, pues es sorprendente. Claro, sobre todo Iker, perdona, porque todos sabemos que el lenguaje se aprende. Quiero decir, no está memorizado, está memorizada la capacidad de articular las cuerdas vocales, porque es una memoria antigua, arcaica, pero el lenguaje se aprende. Por lo tanto, ese pequeño aprendizaje, en mi opinión, tan corto que ha tenido con el alemán, si esa niña cierra todo el resto de sus áreas cerebrales, ahora lo podremos ver, puede ocurrir que una de las trozos del área de Broca, por ejemplo, tuviese que está muy fácil se ve en el cerebro, que estuviese particularmente facilitado el que esas pocas palabras que ella tuviera en alemán las utilizara con mucha fluidez. No sé qué te parece. Sí, pudiera ser. Pudiera ser. El caso es que habla además con un acento fluido, parece ser. O sea, que habla, lo que sorprende es lo bien que habla, ¿no? Y en un idioma pues siempre hay varias cosas, aparte de lo que es el contenido semántico, el qué significan las palabras, está la fonología, que es muy difícil, que se pierde la capacidad para distinguir los sonidos del lenguaje de todos los idiomas al cabo del año de vida. Entonces ya con 13 años hablar con esa fluidez fonológica es muy difícil, ¿no? Ahora tienes que contarme algo, Manuel, que es interesantísimo. Has mencionado el primer año de vida, lo que pasa en el cerebro del niño, que es como una esponja, nunca mejor dicho, en el primer año de vida. Pero hay una cosa que me gustaría añadir también, y es la otra esfera, ¿no? Xeno, extranjero, extraño, glosia, lenguaje, lengua. Tenemos escritos, desde lo más antiguo incluso, en los Hechos de los Apóstoles, donde en estados místicos, estados alterados de conciencia, y añado, la niña ingresó con fiebre altísima y alucinaciones auditivas y visuales, en esos estados de conciencia alterada, algunos místicos o personas concretas hablaban en lenguas que no conocían. Se ha hablado de otros místicos más cercanos a nosotros que hablaban en lenguas ya muertas. Eso está ahí, en la historia, no en la ciencia, en la historia. Y además, científicamente, lo podemos ahora debatir, se sabe a ciencia cierta, por ejemplo, que cuando alguien se queda ciego, el resto de los sentidos se multiplican por 200. Es decir, el ciego tiene la audición multiplicada por 200. Por lo tanto, en un estado anormal de conciencia como los estados místicos, ¿quién sabe si ese cerebro multiplica su capacidad de aprender rápidamente distintas lenguas? Porque naturalmente uno de repente no puede saber griego, arameo y hebreo. No puede, no es posible. Pero un señor que vive en la Jerusalén de Cristo, que oye varias lenguas, que son las que están en Jerusalén, en un estado de exaltación de conciencia, puede aprender a una velocidad inimaginable. Manuel, hay una cosa importante. Primero eso, el cerebro humano, que tú bien conoces, ambos lo conocéis perfectamente, vuestra área de trabajo, es tan asombroso que perdemos, da la sensación de que perdemos conexiones con ese gran misterio del aprendizaje. Antes de un año y después de un año pasan cosas. Lo que pasa durante el primer año de vida es lo curioso, es que nuestro cerebro viene al mundo con la posibilidad de distinguir todos los fonemas, todos los sonidos de todos los idiomas. Sabido es para los hispanohablantes que idiomas como por ejemplo el inglés pues tiene muchas vocales, tiene como unas 10, 12 vocales y a nosotros nos cuesta mucho distinguir unas de otras. Conocemos las 5 que están en nuestro idioma y poco más. Y tanto la pronunciación como la percepción se nos hace muy difícil. Pues cuando nacemos podemos entenderlas perfectamente, todas esas vocales y las de todos los idiomas, todos los Somos sonidos como una fonológicos. pista en blanco que se queda con todo. Exacto, lo que hacemos es, mediante la experiencia, el aprendizaje, el cerebro va determinando cuáles son los sonidos de tu propio idioma y va descartando aquellos que no lo son, de manera que luego los va a identificar más rápidamente. Cada vez que oiga un sonido de tu propio idioma lo identifica rápidamente. Pero se pierde esa capacidad al cabo de un año. Entonces, por eso tenemos tantos casos de niños geniales, quizá, que tienen una conexión con la música o con algo, y después... Hay muchísimas cosas, hay lo que llaman periodos críticos en neurociencia. Hay periodos en el desarrollo de la infancia que son ideales, excelentes para aprender una serie de cosas. Y desde luego hasta los 7, 9 años como mucho, la cantidad de sinapsis que se están haciendo día a día es impresionante. Pero aquellas que no se usan se van a morir, se van a deshacer.
Entonces la idea es, si las queremos mantener, estimula ese cerebro. Si lo estimulas con música, con lenguaje, con otros idiomas y demás, esas sinapsis se utilizan. Y al final tenemos un cerebro mucho más enriquecido y en una etapa en la que para él ha sido mucho más fácil. Ahora mismo aprender un idioma para nosotros, a nuestra edad, es muy difícil. Claro. Y eso decía Cajal, que es el sabio que todos sabemos, fue premio Nobel. Claro, Cajal decía, el hombre es el escultor de su propio cerebro. Es decir, con nuestro cerebro podemos hacer muchas cosas, pero si solo te pones el gorro y te peinas con gomina, naturalmente no vas a saber nada, ni tocar el violín, ni saber idiomas. Es lo que él está diciendo. Claro, es cierto. De hecho, las sinapsis se están haciendo durante toda la vida, incluso en la edad en la mayor adultez. ¿Qué es eso tan mágico de la sinapsis, en un titular? La sinapsis, cierto. Claro. La sinapsis no es más que la conexión entre las neuronas. El cerebro, las células, digámoslo así, más importantes, hay de varios tipos, son las neuronas. Y lo importante de ellas es que están conectadas. Es decir, las neuronas en principio son iguales, las de un sitio que las de otro de nuestro cerebro. Tanto las que nos permiten ver como las que nos permiten escuchar, las que nos permiten movernos, son las mismas neuronas. Las sacas, las pones en un caldo de cultivo y tú ves una neurona. Ahora lo importante es sus conexiones. Las neuronas que están aquí me permiten ver porque están conectadas con el ojo. Y las que están aquí porque están conectadas con el oído. Y entre ellas se conectan infinidad de ellas, infinitud de ellas, y gracias a esas conexiones es con lo que se soporta toda nuestra conducta, todo nuestro comportamiento, el pensamiento, la memoria, el lenguaje, son siempre las conexiones. Y eso es el impulso eléctrico o algo que las activa, ¿no? Y hay un filósofo por ahí que decía que si tenemos 100.000 millones de neuronas, si una neurona por término medio puede tener 10.000, 20.000 interconexiones, hay más sinapsis que estrellas en el universo, en un solo cerebro. Y no eso tenemos... no es increíble, maravilloso. Eso es increíble. Pero es que no la gente nunca se lo pregunta. La gente no se lo pregunta. Y además no solo tenemos un cerebro, tenemos 3 cerebros. Un hemisferio, otro, y la sinergia de los dos, como bien sabe él, por el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, exactamente. ¿Qué sería? El cuerpo calloso es una estructura bastante curiosa, que está aquí en el centro. ¿Qué es esto que tiene este aspecto blanquecino? ¿Eso qué sería? ¿El núcleo, lo más interno de esto? No, estos son solamente axones, son fibras, son nervios que conectan un hemisferio con otro. Ajá. La conexión de los dos hemisferios se produce a través del cuerpo calloso, digamos que atraviesa un hemisferio en el sentido contrario. La idea es que se llama cuerpo calloso porque cortarlo, esto lo sabe mucho el doctor Cabrera, cortarlo cuesta mucho, es como un callo, porque se juntan tal cantidad de fibras ahí que se hace muy duro, es muy difícil. Y eso es lo que conecta a los dos mundos, que si estuvieran desconectados... 2 mundos, has dicho. Son 2 mundos totalmente, no diría yo que incompatibles, porque están compatibilizados continuamente, pero son 2 mundos muy diferentes. Digamos, la conciencia y el lenguaje y el análisis pormenorizado están en este hemisferio. Mientras que este va un poco más a lo loco, es más musical, más holístico, artístico, no sabe hablar, pero sí sabe entender las entonaciones, y estoy contento, estoy triste. Esto la gente lo va a entender perfectamente cuando les digamos ahora mismo que el que sea diestro habla con el hemisferio izquierdo. Exactamente. Y el que es zurdo, tenemos una complicación, y es que el que es zurdo o es ambidestro no está clara la localización del centro del lenguaje. Por lo tanto, cuando un zurdo tiene una hemorragia cerebral, se recupera mejor de la afasia que si eres diestro, porque el centro del lenguaje no está tan monolíticamente colocado. En algunos casos es así, exactamente. Yo creo que muchas veces hemos hecho un símil. Quiero comentar luego al final del programa esas declaraciones increíbles de Stephen Hawking sobre extraterrestres racionales. Los científicos de un primer nivel no tienen ningún rubor en hablar de cosas. Curiosamente, a veces los de menor nivel o más adoptados al dogma rehuyen de todo esto, los más grandes no. Hay una conexión tremenda entre lo infinito e incomprensible del universo y lo infinito del cerebro humano que provoca cosas que parecen milagrosas. Hay un elemento más a nivel médico, doctor, la fiebre. La fiebre y el coma, sean 2 mundos, yo no sé si similares, ¿no? Una fiebre altísima, pueden producirse cosas que pueden parecer extraordinarias, demoníacas en algunos tiempos, conectadas con la divinidad en fiebre o en coma. Vamos a ver, la fiebre en aumento de temperatura acelera, por así decir, las interconexiones cerebrales, porque el calor facilita, en cierta medida, la permeabilidad de la neurona, de la célula esta. Pero, y de ahí nacen los delirios febriles. El niño que tiene mucha fiebre delira, dice cosas extrañas. Entonces, claro, ese calor que sube, y que sube para matar las bacterias, o sea, pues hay una infección o hay algo, ese calor modifica la velocidad del impulso nervioso dentro del cerebro. Por ahí podía ir algo de lo que estamos hablando en este caso de la niña. Ahora, yo, doctor, te voy a decir una cosa, sinceramente. Conforme lo poco, lo ignorante que soy, aprendo de especialistas como vosotros del enigma del cerebro, de cómo se ha creado, empiezo a no entender nada.
¿Cuál fue ese salto absolutamente increíble e inconcebible? Porque todo esto, estas conexiones también están en los animales, ¿no? Y ocurren y están ahí. Sin embargo, ¿por qué nosotros hemos alcanzado esta consciencia? Me parece increíble. ¿Sabremos algún día, tendremos dimensión del poder del cerebro o es inabarcable? A mí me gustaría pensar que es abarcable, pero a lo mejor dentro de 500 años ya no estaremos aquí para contarlo. Decía Manuel una frase, ¿no? Que el cerebro no puede llegar nunca casi a conocer su propio misterio, ¿no? Sí, es demasiado complejo para que lo podamos entender. Por lo menos ahora, no sé dentro de 500 años cómo serán los descendientes de nuestra especie, pero hoy por hoy es muy difícil. Y lo tenemos aquí, está aquí, en nosotros, y no le hacemos mucho caso. El cerebro y el universo, qué conexión más maravillosa. Gracias, doctor Cabrera, como siempre. Me alegro mucho de tenerte aquí y, cómo no, Manuel Martín Loeches, muchísimas gracias. Seguiremos muy atentos porque nosotros lo que hemos hecho es confirmar que el caso de la niña que habla en alemán perfecto, fluido, en esa especie de xenoglosia, es real. Pero el secreto continúa. El caso ocurre. Si hay más noticias, las contaremos aquí en Cuarto Milenio. Ahora, por favor, viajemos en un viejo coche. En un viejo coche como de los años 50. Y además, la tripulación se embarca en un extraño viaje. Una historia sorprendente de la España, del espionaje, del misterio, de la novela negra. Año de 1964. En diferentes puntos de nuestro país, en todas las salas de cine, las personas hacen cola. Quieren ver una película distinta. La crítica dijo que demasiado rara y también genial. Una película que fascinaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Una historia de misterio. Su director, Fernando Fernán Gómez, la llamó El extraño viaje. Lo que nadie sospechaba es que esa historia en la realidad tiene todavía muchos más componentes de enigma. Una familia diferente, un largo viaje, una imagen como impregnada en la memoria, un lugar que buscar y un brindis de ultratumba. Nosotros hemos llamado a la versión real del extraño viaje, lo van a entender perfectamente, Las Tres Copas. No, esto viene con nosotros. De acuerdo. Tras un extraño peregrinaje cruzando el país, tres hermanos llegaron a la localidad murciana de Mazarrón. Buscaban algo, un lugar idóneo, y al ver esta playa, creyeron haberlo encontrado. Días después, dos de ellos aparecieron muertos, tendidos sobre la arena. Un detalle desconcertó a los investigadores. Junto a los cuerpos perfectamente colocadas, había 3 copas vacías. Son hallados el 15 de enero de 1956. Tras las primeras investigaciones, se determina que los fallecidos, que aparentemente no presentan signos de violencia, son Luisa y Julio Pérez Gómez. Se hace una reconstrucción, consiguen averiguar que es una persona de 62 años, natural de Haro, en La Rioja, Julio, y que la fallecida es su hermana menor, Luisa María. El hecho de que haya 3 copas, lógicamente, lleva a los investigadores en un primer momento a pensar que puede haber una tercera persona, cuanto menos, en ese escenario, que no aparece por ningún lado. Además, había otras pistas en la zona, como un abrigo de cuero femenino, ropa interior por allí como puesta a secar, como si se hubiesen mojado y lo hubiesen dejado allí, y en fin, toda otra serie de pequeños indicios que hacen pensar que había más gente, ¿no? Los testigos afirman que las víctimas y otra de sus hermanas, Marina,
Habían recorrido la zona en un taxi haciendo varias paradas. Y todos coinciden en señalar que su comportamiento resultaba sospechoso. Son tres hermanos, ya digo, con una personalidad muy particular, muy solitarios, muy retraídos, personas que no se relacionan con nadie, bastante religiosos, que viven ellos solos en su casa, son todos ellos solteros, a que no se les conoce ninguna relación de tipo sentimental o afectivo. Y un día deciden acabar con todo, con toda su vida anterior, e inician un viaje que al final es un viaje sin retorno. Esta gente era desconocida totalmente en Mazarrón y en el puerto de Mazarrón. Sí estuvieron unos días antes, 5 días antes, muy interesados, ellos dos más una tercera persona, muy interesados en ver apartamentos para alquilar uno para pasar ese verano. Tras una de las paradas, Marina vuelve al coche con un misterioso paquete. Incómoda ante las miradas del conductor, le pide que apague la luz interior del vehículo y prosiga la marcha. Eran un poco raros, pero hablaban muy poco. Eran 3 personas, tanto en el Hotel Cartagenera, y se hablaban muy poco. Sí, bebían y comían bien suficientemente, no regateaban los precios, pero hablaban en voz baja los 3 y tal. Después de dar muchas vueltas, llegan a la playa de Henares, en el puerto de Mazarrón. Marina le pide al taxista que se detenga. A los pocos minutos, regresa y les dice a sus hermanos: bajad, es aquí. Es aquí. Y al día siguiente es cuando aparecen los 2 cadáveres y de Marina nunca más se llega a saber nada, ¿no? A la mañana siguiente, junto a los restos de Luisa y Julio, se encuentran sus objetos personales y los restos de lo que parece una fiesta. Pero todo está insólitamente dispuesto, como si alguien lo hubiera colocado allí. Y una marca en la arena sugiere que el cuerpo del varón ha sido arrastrado. Para mí está bien claro que fuera tal Marina con ayuda de alguien, porque la mujer, vuelvo a decir, enfermiza, 61 años, no está para todas esas cosas, fue con ayuda de alguien. ¿Quién? Pues a saber, de las 2 o 3 personas que hablaron con ellos en Puerto de Mazarrón o en Cartagena, uno de ellos tuvo que ser. So pena que alguien la siguiera desde Aro, porque era un estorbo para la familia, porque le parecía, querían quedarse con el dinero. Yo creo que eligieron el otro lado de España si fue un suicidio colectivo, que se deshicieron de todo y confiaron de alguna forma en irse a un sitio donde nadie pudiera reconstruir su vida, nadie pudiera llegar a averiguar quiénes eran y por qué se habían quitado la vida. En el lugar de los hechos, Agustín López Cano nos da algunas claves. Llegó a ver los cadáveres de los 2 hermanos y colaboró con la Guardia Civil en la búsqueda de Marina. Para él, todo lo sucedido es difícil de explicar. Ella estaba en camisón, sin las medias puestas, y los zapatos los tenía amarrados al lado de ella, amarrados con una cuerda. Y es más a la derecha, ya pisando, tocando el agua, desnudo, o sea, vestido completamente boca abajo. Ella estaba boca arriba y es boca abajo. Y estaba en medio de los 2, una lejica que tiene la roca ahí, pues estaban las 3 copas de... Justo en esta zona. En esta zona, en la misma piedra. Ahí en la copa, entonces ahora estamos viéndola con agua, pero entonces eso estaba en seco, no había agua. Y ahí tenía la copa y la maleta. Con las 3 copas, 2 con sal de acera y una limpia. Una no tenía veneno. Una no tenía veneno, 2 sí y una no. Y al lado estaba una maleta grande, pero vacía completamente. Nada más que tenía un martillo, un cuchillo
y un rollo de cuerda. Y al otro día, pues a los 2 días, fue cuando se empeñó el inspector de policía, porque esto lo llevaba Lorca, en que había que mirar de noche a ver si estaba la que faltaba, la Marina, la que faltaba, a ver si aparecía. Y como usted era buzo, ¿No le era pidió buzo? Claro. que entrara usted en el agua. Claro, como a mí me conocía todo el mundo, la Guardia Civil, que yo era buzo, pues entonces me dijeron, digo, pues venga, vamos a hacerlo. Y estuvimos haciendo de noche. Yo sí pensé y sigo pensando en que como toda la cosa que pasó de ahí atrás y las 3 copas, 2 con veneno y una sin veneno, que fue la Marina, la estrella de la Marina, la que envenenó a los 2 hermanos, y ella se fue con un barco que tenían preparado allá, aquí, y se fue a, pues, mira, vean, ahí está en la Costa del Moro, o dónde está. ¿Qué sucedió aquella noche? ¿Sellaron un pacto de muerte? ¿O envenenó Marina a sus hermanos y se dio a la fuga? 5 días después siguieron apareciendo cosas. Apareció otro maletín que tenían, pero no el rosa, y ropa de ellos, como si alguien desde una barca lo hubiera tirado para que el agua lo llevara hasta allí. Apareció una botella de coñac, apareció una botella de vino, de una juerga que habían tenido. Pero Marina no apareció, el maletín rosa no apareció, y ya han pasado ya 54, 55 años va a hacer, y eso sigue sin esclarecer. Lo cierto es que el cuerpo de Marina nunca se recuperó. Tal vez la corriente lo arrastró mar adentro, junto con el enigmático maletín. O tal vez no. Las 3 copas, una de las historias de crónica negra españolas digna de una novela de Agatha Christie, convertida en realidad. Tantas incógnitas, y yo creo que solo los especialistas conocen la historia, y el eco se produjo en los años 50 en España, pero lo traemos ahora y comprendemos, viendo los datos, los documentos, por qué se hizo aquella famosa película, El extraño viaje de Fernando Fernán Gómez, porque la historia es que tiene todo lo que una imaginación del mundo de lo oscuro puede recrear. Hizo el reportaje en el lugar de los hechos, encontrando quizá los últimos testigos de aquella escena increíble. Paco Pérez Caballero, buenas noches, compañero. Muchas gracias, Iker. Vamos a ver, ¿qué había en ese maletín? Todo el mundo se lo está preguntando ahora mismo. Parece que es como el epicentro o el elemento más importante de esta historia. Esta custodia que tenían sobre... ¿Qué pertenencias? Y es tremendo porque nunca lo sabremos a ciencia cierta. Se piensa, sobre todo en Puerto de Mazarrón, que allí estaban las joyas, el dinero, todo lo que habían conseguido vendiendo todas las propiedades, y por eso lo custodiaban. Ese maletín rosa nunca apareció. No se sabe qué hacían allí en Puerto de Mazarrón, por qué atravesaron toda España esos 3 hermanos. No se sabe dónde está el cuerpo de Marina, y no sabemos si fue un suicidio o si fue un asesinato. Los especialistas que se han entrevistado dicen cosas totalmente opuestas. Por supuesto, hemos visto como Ricardo Fernández, un periodista de suceso de toda la vida, cree que es un suicidio. Otro periodista de toda la vida, José Luis Salanova, cree que sin embargo es un asesinato. El testigo dice que también para él fue un asesinato perpetrado por la hermana que falta y ayudada probablemente de otra persona. Y la verdad es que no lo sabemos porque tenemos indicios para señalar en las 2 direcciones, como lo vamos a ver. Bueno, y hay quien habla de una especie de ritual, de fiesta de la muerte, todo eso perfectamente programado. Y si estos periodistas de toda la vida tienen su opinión, también la tiene otro periodista de toda la vida. Juan Rada, todos le conocen. Juan, buenas noches. Hola, amigo. buenas noches, Iker. Bueno, en uno de esos casos estábamos aquí disfrutando de la recreación, de la historia, del reportaje de Paco, diciendo es como viajar en el tiempo. Hay quien piensa eso, una especie de ritual, uno de los primeros acuerdos de muerte, que no era muy habitual en la España de aquel tiempo, ocurridos en nuestro país. Aquello parece una especie de viaje sin retorno. Ellos salieron de Haro y llevaron una maleta que luego no aparecía por ningún lado y tal, y es que una vez que estaban en Madrid se la enviaron a unos familiares en una localidad burgalesa diciéndole que se quedaran con todo lo que contenía allá, y además le mandaron una carta
diciendo que les donaban de aro, que ninguna otra persona reclamara porque ellos les hacían un escrito autorizándoles a que se quedaran con todo. O sea, durante ese viaje se van despojando de lo que tienen. Y dicen que buscan un clima más cálido para la salud de su hermano, o quizá un viaje al extranjero, un viaje muy largo. Podrán entender en esa carta que ellos no vuelven. ¿Qué había en las 3 copas? ¿Se ha sabido en alguna ocasión realmente? ¿Se hizo un análisis toxicológico concreto de eso? Claro, inicialmente era brandy con sal de acederas, pero no era cantidad suficiente para que pudieran fallecer 3 personas, que es lo que en aquel momento pues dijeron los forenses. Más curiosamente solamente había en 2 de las copas. En la tercera, ¿por qué no? Cuando ha faltado uno de los 3 hermanos, la mayor Marina, que su abrigo sí estaba allá. ¿Qué pasó? Se ha hablado de que quizá también quisieron hacerles con ellos un simulacro de ritual, del que ellos fueron víctimas, porque Luisa aparecía tumbada con los brazos extendidos como si lo hubieran arrastrado y tenía en el pómulo izquierdo un moratón consecuencia del roce por el suelo. O sea, una especie como de visión del lugar del crimen que indicaba que había pasado algo muy raro esa noche en un lugar. Nadie vio nada, Paco. Nadie vio nada. En 3 días nadie vio nada, porque ellos llegaron a Mazarrón en el último viaje el jueves por la noche y fallecieron 3 días después, el domingo por la noche, a las 10 menos cuarto, así calculan, porque se paró el reloj del caballero y aún le quedaba cuerda para un ratito. O sea, en 3 días no les vio nadie. Y allá había obreros de la construcción haciendo apartamentos y tal. Estaba creciendo la costa murciana en aquel momento, no es lo que es ahora, pero es incomprensible. Fueron 3 días. Aparte que el jueves, el día que ellos llegaron allá, hicieron 2 viajes. O sea, hicieron uno por la mañana, volvieron, que fueron a alquilar, una casa para el verano allá, y luego por la noche hicieron un segundo viaje, todo sigiloso. El taxista quiso guardar en el portamaletas el maletín. No se separaron en todo el camino. Dijeron que no llevara luces de nada y curiosamente la Guardia Civil en uno de los controles rutinarios que hacía los detuvo. Y le preguntaron al taxista que a dónde iban. Pues voy con estos señores que van a Mazarrón, que quieren alquilar algo y tal. Y cuando prosiguieron el viaje, el hombre le increpó por haber dado tantas explicaciones. Y luego al llegar a Mazarrón le dijo que por favor que apagara todas las luces, que los dejara a oscuras. Esto fue ya por la noche. Esa amistad con la oscuridad, ese brindis antes de morir. Porque incluso hay alguna escena en la que obligan al taxista que les transporta a quitar la luz interior. Quieren estar en penumbra. Y esa frase cuando llegan a la playa tan misteriosa que recogen los periódicos precisamente porque el chofer la oyó. Esa frase de es aquí. ¿Es aquí? En un lugar que nunca habían visto antes. Un lugar como si lo hubieran soñado, como si ellos estuvieran buscando una playa muy determinada para hacer algo. Eso es. No olvidemos también que en la maleta se encuentran unas cosas extrañísimas. Hay una de las maletas que contiene de limón, unas cosas muy extrañas para llevarlas. Un viejo periódico, Paco, que decía Exacto, un viejo periódico de la Nueva Rioja de 3 años antes, en el que se contaba una muerte accidental de una persona que había confundido la sal de acederas con otro tipo de sal y había resultado envenenado. La pregunta es, estas 3 personas habían conservado ese periódico y tenían esa idea de ese suicidio ritual, o alguien dejó ese periódico allí 3 años después para que pensáramos que fue un suicidio. La verdad es que no lo sabemos. Todo estaba tan dispuesto, las maletas abiertas, las ropas puestas a secar, las 3 copas perfectamente de pie, como si lo hubieran dejado allí. Y el cuerpo de Marina nunca apareció, nunca se supo más de ella. Si era la asesina, tarde o temprano hubiéramos dado con ella, hubiéramos tenido alguna pista, se hubiera visto ese movimiento de dinero. Nada, no apareció su cuerpo tampoco, con lo cual no sabemos si fue víctima del mismo veneno. Y por otro lado los forenses, que no están seguros de que la sal de acederas fuera la causa de la muerte. Pero claro, Juan, aquí lo realmente increíble es esa sal de acederas que exactamente ¿cómo podemos definirla? ¿Qué es eso exactamente? Que eso en sí lo conocen como ácido oxalato potásico. Entonces tenía varios usos, dicen que una cantidad elevada sí podría causar la muerte, pero ellos compraron solamente 20 gramos, compraron en una calle de Cartagena, en la calle Mayor, entonces que no era cantidad suficiente para esto. Y si no es cantidad suficiente, la gente está preguntándose en esta historia en la que de alguna forma queremos inmiscuirles, ¿no? Que nos planteen e incluso nos envíen su solución, porque este es uno de esos crímenes abiertos sin resolver y cualquier pesquisa puede ser buena. Hagamos un poco de detectives. Pero claro, Juan, si ese nivel de veneno tan particular no vale para matar a alguien y no hay signos de violencia ni heridas importantes en esos cadáveres, ¿de qué han muerto esas personas?
Curioso, porque ¿Han más, sido ahogados? No, tampoco se dijo, ¿no? ellos buscaban el litoral, porque cuando llegaron en el tren procedente de Madrid, fueron a una calesa y le preguntaron al conductor que qué playa era más interesante pues, para sentarse ellos. Y entonces les habló de Cabo de Palos. Cogieron un autobús y se fueron a Cabo de Palos. No les debió convencer mucho y volvieron en un taxi. Y al taxista le preguntaron que al día siguiente a qué otra playa podrían ir. O sea, tenían como si tuviesen en la cabeza una especie de imagen, le dijo, ¿no? Mazarrón. Exacto. Pero claro, fueron los dos conductores los que le dijeron primero Cabo de Palos y luego Mazarrón. Pero buscaban el litoral. No tenían amigos allí, no conocían a nadie. Era la primera vez que estaban en Mazarrón. Querían alquilar un apartamento y ya tenían un apalabrado. No se entiende tampoco su muerte. Tenían proyectos de futuro, a pesar de que se habían deshecho de todo. Por eso decimos que es que hay cosas que indican que efectivamente se estaban despidiendo para un largo viaje, pero no necesariamente hacia la muerte. Quizá alguno de los hermanos, como puede ser el caso de Marina, tenía otro proyecto. Como aventura un poco la película El extraño viaje, que se hace una tesis un poco disparatada, porque realmente mete a una cuarta persona que es un novio joven de la tal Marina, pero sí que nos muestra la película lo que es el interior de esa casa. Una casa que nos recuerda a la casa de Bernarda Alba, a la casa de los hermanos Izquierdo de Puerto Urraco, esa casa cerrada de pueblo donde con obsesiones, no se relacionaban con nadie, no se les conocía novio a ninguno de ellos, ni a las dos hermanas ni al hermano, nunca habían tenido relaciones con nadie. Eran una familia absolutamente endógama y quizá encerrada en sí misma. Y quizá por ahí es por donde tenemos que empezar a ver la solución de este enigma. Realmente, a lo mejor tenían una idea de terminar en esa playa, de una playa precisa, exacta del litoral, y que la encontraron allí en Puerto de Mazarrón. Porque esa obsesión en este es el lugar en plena noche. Y luego, Juan, una cosa muy curiosa, que ahora yo creo que puede verse con más normalidad, una fiesta en la playa. En el año 50 y pico, las copas de vino, todo alrededor como si fueran signos. Creo que nos encontramos ante una de las escenas del crimen más extrañas de nuestra historia. Sí, sí, porque además la playa, pero era un 15 de enero, o sea, cuando aparecieron por allá, o sea, no era la climatología, yo que he vivido en aquella zona, pues todavía no es muy benigna para estas cosas. Pero claro, ahí la que mandaba era mayor, Marina. Incluso tenían una hermana más, que no se habla apenas de ella, que se llamaba Consuelo, pero esta se casó, entonces prácticamente la repudiaron. No quisieron saber nunca nada de ella porque había escapado al control. Se quedó viuda con 2 hijos, pero siguieron ignorándolos. O sea, ahí hicieron un triángulo que estaban totalmente encerrados, donde Marina, que era la mayor de las 2 hermanas, pues es la que mandaba, la que hacía, la que deshacía. Entonces también, al parecer, la que impuso un poco a última hora de ir a Mazarrón, cuando la hermana pequeña estaba negociando con la señora el alquiler de una vivienda allá, la mayor, toda a distancia, la controlaba, o sea, hasta el último movimiento. En el taxi pasaba lo mismo, o sea, eran 2 hermanos que estaban sometidos a la voluntad de la mayor. Y veo, Juan, periódicos como La Verdad de Murcia, el caso, los semanarios de la época, el impacto del caso de las 3 copas es brutal. La investigación se centra en una cosa que adquiere esa dimensión mediática y, a pesar de todas las indagaciones, lo raro es que en un lugar como Mazarrón, cuando ha pasado eso, primero, nadie sepa nada, y segundo, el cadáver o lo que sea no aparece jamás. Jamás. Ni un dato. Porque los marineros allá, los marinos y tal, decían que si un cadáver va vivo al mar, pues a los 3 días o así, lo devuelven las olas. Pero si se echa muerto, pues se sumerge, dice, salvo que haya un gran temporal, no lo devuelven. Y aquellos días fueron de calma chicha, con lo cual pudo ir al fondo del mar ella. Hay que dejar claro una cosa, Juan, no estaban ahogados los cuerpos que aparecían en la playa, o tenían ingestión de agua. No, no tenían ingestión de agua. O sea, habían muerto ¿Tampoco fuera. había en los pulmones agua? No, los habían arrastrado. Por eso se habla incluso de una cuarta persona, porque la hermana mayor, la marimandona del grupo, era muy delgada. Y en cambio la víctima pues era gordita, el caballero también era fuerte y tal. Entonces calculan que ella no pudo arrastrar a esos cadáveres, que pudo haber una cuarta persona que le ayudó. Murieron fuera del agua, arrastrados, con una visión que parece que tenían desde hace mucho tiempo en su mente obsesiva y con un brindis, como decíamos, de ultratumba. No nos extraña, Juan, Paco, que algunas de estas historias superen cualquier ficción, y algún director de cine importantísimo, no de nuestro país, sino norteamericano, por ejemplo, es que yo creo que no se puede imaginar un guionista una historia así. Ocurrió en Murcia en los años 50 y sigue estando con ese marchamo sin resolver. Nos aproximaron a la historia, a este trozo de la historia del crimen español, del crimen o del misterio, porque nunca lo sabremos. Juan Rada, como siempre, compañero, muchísimas gracias. A ti. Y hasta muy pronto. Hasta pronto. Paco, como siempre, gracias. Vaya historia. Las copas ahí las tenemos como únicas testigos de algo que tuvo que ocurrir en aquella noche de invierno, solos ellos, frente al mar. Gracias, Paco, como siempre. Sobrecogedor, muchas gracias, Iker. Y ahora, ¿qué les parece si conectamos toda esta historia increíble con imágenes no menos increíbles?
Qué mejor forma de rematar la noche que con una fotografía que hace alusión al misterio y también a una figura importantísima, Wolfgang Amadeus Mozart. Nos enviaba la fotografía Ricardo Aleixo desde Salzburgo, en Austria, y nos hacía ver la casa de ese gran músico, de Mozart. Pero fíjate, hasta la testa tapada por una extraña figura que ha salido justo en medio. Ricardo nos dice que él también es músico y que entonces al ver la fotografía dijo, ¿es un pájaro, es un mantel o es el alma del propio Mozart? Que además nos enviaba la fotografía para ver si descubríamos, científicamente dice él, informáticamente decimos nosotros, qué puede ser este personaje que está aquí. Guillermo ha variado, incluso la fotografía le ha dado movimiento, la ha puesto en otra forma y dice que se parece a una persona, ¿verdad? Una persona que parecía estar volando, sería Mozart, pero yo veo el que cuerpo estaba de visitando su casa. por lo menos aquí. Yo también. Y es que es un pájaro. Realmente, aunque movamos la fotografía, la pongamos en otra posición para que nos parezca más humana, es un pájaro que se ha colado en la fotografía que con el aleteo, el vuelo que llevaba está en movimiento y ha producido pues que se produzca esa figura. Pero todo un símbolo, ¿eh? Toda una imagen y además captada en el preciso instante que parece hasta un poco más macabro, el aleteo del cuervo negro. Vamos con otra imagen y sobre todo vamos recordando que hay unas vías de contacto. Eso es, 2 vías de contacto donde nos pueden mandar fotografías tan insólitas como las que estamos analizando. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com o el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Y nos vamos hasta Fuengirola, hasta Málaga. Fotografía de otro tiempo, Iker, en el puerto. Nos escribía David Blanco, que es el niño que Años vemos 70, aquí. ¿no? Él dice que ahora tiene 33 años, que en la época pues tendría, no sabe cuántos, pero vamos, por la estatura 8, y así 9, yo calculo 10 que 8, 9 años. Y hay una mancha o como una especie de oruga o incluso una huella de zapato que parece que sale flotando a su lado. La ameba voladora. Aquí tendríamos el original y aquí tendríamos la fotografía ya tratada por nuestro analista. Sí, pero es bien curiosa. Ahora, la primera impresión es algo químico, algo propio de la reacción de la fotografía, de los elementos. Claro, Guillermo dice lo mismo, que puede ser algo que en el revelado haya quedado allí, alguna mancha de alguna sustancia química que haya caído precisamente en ese lado, al lado del niño. Nos dice Guillermo que saldríamos completamente de dudas si tuviéramos el negativo, porque en el negativo se puede ver perfectamente si ha sido un error del revelado. Pero al negativizar la imagen vemos casi que parece un trilobite, ¿eh? O sea, parece algo... Y la pregunta es, ¿y habrá alguien realmente? Pero alguien no a nivel molecular, sino alguien como si fuese un trilobite, alguien construido, incluso alguien irracional, pues tú bien sabes que últimamente ha habido declaraciones explosivas al respecto. Indudablemente están pasando cosas extrañas en el espacio, muchas, algunas salen en los medios de comunicación, otras se olvidan. Claro, que una figura de nivel mediático internacional como Stephen Hawking diga lo que ha dicho, a pesar de que pueda haber muchos filtros e interpretaciones sobre sus palabras, no deja de provocar un electroshock en todo el mundo. A mí me han llamado durante estas semanas un sinfín de medios de comunicación que habitualmente no se hacen eco de los misterios del universo, del cosmos, de la posibilidad de que haya vida, pero cuando Hawking dice algo, es como si lo dijese el auténtico dios de la ciencia. Claro, cuando un hombre de este nivel se apresura a decir que cree que hay seres extraterrestres y además racionales, uno tiene que empezar a pensar. Todos hemos creído que sí, que vida tiene que haber. Es imposible el universo inconcebible en su infinito que no tengamos más especie racional que nosotros. Pero siempre hemos pensado que podían ser otras cosas más minúsculas, más pequeñas, microbios, microorganismos, y hasta las personas normales de la calle, como cualquiera de ustedes o yo, pensábamos, hombre, que haya otros como nosotros con esta estructura es muy complejo, como un sueño, muy difícil. Para Hawking incluso casi como una amenaza. Pero este aquí que investigando un poco nos damos cuenta de que no es el primer científico a nivel de Nobel que habla con esta claridad de extraterrestres. Hace unos cuantos meses yo les hablaba de Francis Crick, el descubridor de la estructura del ADN.
Él no tuvo ningún problema en decir no solo que había seres racionales extraterrestres, sino que la vida en la Tierra, por lo extraño que es su inicio, había sido programada como una probeta por estos seres extraterrenos. Bueno, lo hizo en 1980 estas declaraciones y de inmediato un montón de científicos mucho más mediocres que él se le echaron encima. Ahora con Hawking pasa más o menos lo mismo. Él se atreve a decir algo y después una serie de personas de un nivel inferior en conocimiento le critican. Parece que hay un gran temor. Pero curiosamente, esta misma semana, desde la galaxia M82 a 12 millones de años luz de nuestro planeta, se recibían señales de radio. Y 20 radiotelescopios ponían sus inmensas orejas mecánicas en esa dirección. Están pasando cosas en el espacio. ¿Tendrá que ver esto con la repentina desclasificación de documentos de ovnis que hemos visto en gobiernos de todo el mundo importantísimos? ¿Nos están preparando para algo? ¿Para decirnos que realmente por fin se sabe que hay extraterrestres? En fin, estaremos a la escucha de los planetas, a la escucha del cosmos, porque parece que algo está ocurriendo. Yo no sé bien qué es, pero desde luego estamos en un momento de la historia realmente emocionante. Es un placer que lo vivamos todos juntos. La próxima semana, más misterios, aquí en Cuarto Milenio.